Pues como ustedes quieran. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerle, miembro Iván Cepeda, soy representante de la Cámara, si usted está de acuerdo con que tomemos esto. Estoy totalmente de acuerdo, doctor. Estoy a su disposición, aquí le presento el slide. Es presidente del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y está también presente el señor David García, el es profesor mío en la unidad legislativa. También está presente el señor Ember Barros, que es parte de mi esquema. Así que estamos dispuestos a escuchar. Bueno, quisiera primero hacerle un planteamiento, no, contarle primero de mi vida. Sí. Porque yo empezaba a decirle a ustedes, usted sabe quién fui yo. Sí. ¿Quién? Pues que ¿Cómo se identifica primero en términos de saber su nombre? A ver, mi nombre es Pablo Hernán Serra García, alias Alberto Guerrero, y fui miembro de la autodefensa, inicié en el bloque Metro y fui comandante del castillo de Caldas, de un grupo que hizo presencia en 18 municipios. En Aguadas, Páncora, Salamina, Aranzazu, Neira, Filadelfia, La Merced, Villa María, Chinchiná, Palestina, Río Sucio, Sofía, Anselmo, todos los municipios de Antioquia que son La Pintada y Valparaíso, y el municipio de Quinchía que pertenece al departamento de Risaralda. Y yo allí inicié desde a finales del año 99 llegué a Caracas, de la organización. A ver, doctor, yo le voy a contar cómo hablo yo. Su número de cédula. Mi número de cédula es 70-135-040 de Bajos, Antioquia. Estoy radicado en la cárcel de Cúcuta actualmente. Mi integridad ya es 3893. ¿Usted está acogido al sistema de justicia y paz? No, esa es la historia que quiero contar. Muy bien. Entonces, como usted decía bien, comencemos por el principio, que nos cuente su vida un poco, sus orígenes en las autodefensas, etc. A ver, yo soy de acá de Barbosa, Antioquia, vengo de origen campesino. Mis estudios pues son mínimos. Yo hice además a el bachillerato, estudié en el municipio de Santo Domingo, como digo, de varios municipios, Barbosa, Antioquia, Santo Domingo, de Medellín. Luisa, póngale en velocidad 1.5, por favor. La autodefensa, pues, como la casa de nosotros allá se pueblo, era la base. Estudié en Santo Domingo, allá pues fui comerciante, tuve la agropecuaria que se llamó 90. Fui candidato a la alcaldía de ese municipio. Como digo, yo quedé de rey, me con 13 votos. Mi elección allá fui candidato cuando el señor presidente Manuel Uribe se presentó a la gobernación de Antioquia. ¿Dónde queda Santo Domingo? Santo Domingo queda de Barbosa, entre Barbosa y Cisneros, bajando de la vía Puerto del Río a mano derecha. Es un municipio que tiene 5 regimientos, es un municipio donde nació el escritor Tomás Carrasquilla. Y tengo pues muchas historias que contar, a ver, porque allá yo fui comerciante, como lo dijo anteriormente, resulta que estaba yo pues muy impedida. Me tocó toda la ¿Estamos hablando de qué época? Estoy hablando por ahí del 94, 95, 96. Y por ahí del 95 estaba operando el Frente de Guerra de López Organización. ¿Y qué guerrilla es que frente? Es un frente escrito que ahora vive claro, y que comandaba Guaidó, inclusive está aquí. Inclusive fui secuestrado por el ELN el 20 de julio del año 99. Y después tengo la sustancia de todo, me les volé en las paradojas de la vida. Me encontré en la cárcel con Byron, quien es un amigo de caballería y muchas de esta gente. Y ahora somos grandes amigos.
como digo yo, cuando llega a la casa me da cuenta que uno no necesita la gente, no uno sabe. No queriendo decir esto de eso que ya mi ideología va cambiando. Si tú hay veces, no sé qué, pues como tendencia. Y aquí muy bien. Muy bien, era comerciante de teatro. Bueno, ¿qué quiero decir yo? Resulta que yo resulta son fueron mis inicios, que esto lo he venido yo confesando en Justicia y Paz. En Justicia y Paz no. O sea, he venido dando unas entrevistas, pero yo en Justicia y Paz no estoy. ¿Por qué razón? Pero espérese para que hablemos metódicamente. Que no sigue narrando como sonido y después hablamos de por qué no estamos. Exacto. Entonces yo aquí en esta región, como operando siempre hablando de lo que es esta guerrilla, nosotros tenemos una finca familiar en Barbosa, porque tiene una finca hace 55 años, compartir. Se llama Gabriel Sierra, tiene 91 años, mi mamá se llama Gabriela Margarita García, tiene 81 años. Y entonces la guerrilla en su momento empezó a llegar pues, a la región, llegando, y entonces los bancos a colaborar su panela, y ya empezaron a pedir plata, y bueno. Y de pronto muchos muchachos trabajando de la misma con una finca que tenían 12 casas, 12 familias, que les llamaban los cosecheros de la finca, productores pues ahí cultivadores de caña. Entonces muchos muchachos de estos ingresaron a la guerrilla, y se fueron a la guerrilla, pelados de jóvenes, 14, 15 años. Entonces estos muchachos, un día a uno de ellos lo mandaron con una escuadra a llevarse al campamento. Porque ellos ya no les satisfacían de paleta para panela y todo. Bueno, entonces un muchacho de esos que trabajó en Puebla también en un jardín de cambio de la vida que se transportaba la panela de Medellín, de Barbosa, de la finca de Medellín. Le digo a mi papá, Pablo, la orden es llevarlo, ¿cómo se va? Yo estoy haciendo esto porque yo me crié aquí, yo me dejo pensar a ustedes, mi papá, mi familia, bueno, todo. Y esto va a cargar, pero es lo que se va. Y en verdad, pero nosotros fuimos uno de los casados y yo no me cuidaba porque tuvimos que llegar a Medellín, comprar una casa, tuvimos que abandonar todo. ¿Qué año fue? Estoy hablando por ahí del 96, más o menos. Mis hermanos, pues yo tengo 7 hermanos, son 4 mujeres más profesionales, también trabajan, tengo 2 hermanos. La única persona de la casa en que se me pues como se dice, soy yo, de resto estoy en familia bien, somos una familia modesta. No una familia rica, pero vive muy bien, gracias a Dios, no falta nada. Me enseñaron a hacer un rabo, vegana, desde el principio, yo era católico. Bueno, todo ese cuento, entonces yo en vista de que esta guerrilla pues, no se hizo dejar todo allá con el patrón de nosotros, que nosotros éramos ricos, en la región nosotros éramos ricos, y venir a una ciudad donde éramos montaña, y usted en un pueblo muy popular que es montaña. Yo ya pues tenía mi agropecuaria, ya tenía mis caballos de la creación, mi móvil, pues mi pueblo. Todo, y yo ya sanamente trabajando, sanamente, inclusive yo me salí del colegio cuando aprendí a manejar el camión de la finca y yo empecé pues a transportar la panela y allí para allá empezamos a suministrar el material a transportar el cemento al municipio. Entonces empiezan los vínculos políticos. Santo Domingo es un pueblo que se autorizó totalmente todo el municipio. Nosotros, hermanos míos, yo que tenía una bofeta, hicimos contratos y transportamos todo ese objeto. Santo Domingo tiene historia muy buena, pero muy buena con el traje, más bien, no es mi traje, no es mi traje. Santo Domingo es un pueblo que no está un traje. Al municipio participé en las elecciones atípicas, porque Santo Domingo levantó el frente de nosotros, pues Santo Domingo levantó el primer alcalde, él fue alcalde 2 veces, uno por decreto, y fue el primer alcalde popular que se llamó Beto Cifuentes Osorio. Lo mataron en jueves, las elecciones son acudidas, entonces las elecciones fueron aplazadas. Y los líderes en el velorio fue que me escuelan a mí, proponen mi nombre. Entonces yo sabía que se la había bajado la guerrilla y entonces yo ya propongo que hagan las preelecciones, yo gané esas preelecciones, me dieron un cartito del alcalde de ese pueblo y... ¿Eso fue en el 90 y qué? 93. 93 se posiciona primero siempre yo lo vi. Ahí la hemos parado y haciendo Santo Domingo un pueblo conservador, yo de familia pues conservadora, le pusimos a la familia ya para ese entonces. Nosotros intentamos lo que fue. Y... Cada parte de la corriente, ¿qué partido político era? El dirigente político en su momento fue el doctor Santiago Ramos. Por eso se llamaba aquí, se llamaba el unionismo, el movimiento conservador de Santiago Ramos. Bueno, el tema de estas alcaldes se pasan las elecciones y yo participo en las elecciones atípicas. Entonces, ¿qué cuento? Porque 18 votos. ¿Por qué dice que son atípicas? ¿Ah? ¿Por qué dice que son atípicas? Porque no fueron unas elecciones normales. Las elecciones normales fueron en octubre. Entonces, las elecciones ya tomaron el candidato, que ya le hizo candidato.
extraordinaria. Exacto, esa plaza de elecciones, porque hay una zona contra la alcaldía y la estación de policía, bueno, el pueblo, y para ese entonces estaba el ministro del Interior, Horacio Josefa, doctor Horacio, quien es ahora gobernador del departamento de Santander. Bueno, y se aplazó, bueno, se dio que las elecciones perdieron con 13 votos, empezamos a investigar qué sabemos por qué había perdido, porque yo a las 7 de la noche era tarde, y a las 8 cuando empezaron a llegar los votos de los corregimientos, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que ya empezamos a investigar y resulta que el otro candidato, quien organizó, que fue su mejor amigo de muchos países, que también era un campesino y nos saca medio de la vereda y nos lleva a como concejal, y fue aquí, trabajó en la Pilsen, se fue aquí en Itagüí, pertenecía al sindicato. Bueno, ya se volvió enemigo político y se candidatizó y eso les paga la vida de lo que manda. Para poder ser candidato, ya salgo yo, y te resulta que soy más avesado en la política y apenas inicial. Llega el hombre y escribe gente de otros municipios, estuvo en Barbosa, Centeros, Bello, y que sea que me y escribe sus movimientos. Entonces, cuando empieza a llegar la ocasión de los movimientos, también yo prefiero poner a abogados que no hubiera la autorización del abogado en su poder para investigar qué es lo que es. Yo dije, ya mataron a ese, ¿tú vas a matar? Y ya sabe, todo el pueblo supo que había sido el Héctor Romero que lo habían hecho matar. Y yo dije, no, van a matar a mí, yo quiero copiar de todo, matarla, y cómo matar de todo se quedó así, no voy a participar de que ese hombre prometió muchas cosas, me agarré cada año un poquito lo mismo y volví a dar elecciones. Yo no participo de nada. Bueno, es otra historia. Yo empiezo a colaborar en la iglesia humana. Desde el momento en que usted estaba en Santo Domingo. Sí. Entonces yo ubicaba a las guerrillas allá empezó más o menos. ¿Qué división o qué unidad del ejército? La brigada. ¿La cuarta brigada y el coronel y el batallón de los Píos. Ahí estaba el general González. ¿En ese entonces tenía ese rango? ¿En ese entonces qué rango tenía? Claro. Ajá. Bueno, pues yo siempre digo que investiguen a ver si lo puro en la lucha de la vertical informal. Porque inclusive yo dejé mucho a colaborar para la captura de Juan Pablo. Juan Pablo era el comandante del Frente Armado de Desarrollado. Bueno. Entonces allí, a través de, cuando no había autodefensa, no había nada de esa región, solo guerrilla, tenían pues todo el emporio y el dominio para la región. Estoy hablando de los recientes pequeños del Frente donde hacía presencia de la Barbosa, Santo Domingo, San Roque, Cisneros, San José de Luz, Marcelo, Caracolí, Alejandría, Concepción, los municipios. Ya a través de un miembro de la fuerza pública, conocí yo autodefensa. ¿El nombre de ese? Conocí yo para el proyecto de J. Digo, el nombre del miembro de la fuerza pública. El sargento Morales. El sargento Morales, quien fue sargento del municipio de Santo Domingo. Bueno. Entonces ya desde nos metamos más información, nosotros ya me contestan. Entonces yo empiezo ya, conozco, digo yo, para los también conozco a J. Cuando yo me encuentro con J, el nombre de este señor. De J. Otra que más que me siento creo que es el nombre de ¿Y el nombre de su mayor? Bueno. Cuando yo me lo encuentro, yo me sorprendí. Él no, porque sabía a quién lo recibía, pero yo me sorprendí cuando lo veo. ¿Por qué me sorprende? Porque resulta que era de un pueblo mío, eso de Santo Domingo. Y él conoce que siempre de eso. Bueno. Resulta que Jota, un tío de Jota es casado con una tía mía. Entonces yo empecé a dar información a ellos, bueno, empecé. Y por dar información están colaborando hasta en el resto de tiempo, es así de lleno con ellos. Ni de portar el cuchillo, ni patrocinar, ni nada de esas cosas. Terminé en la casa. Hice el primer canal yo en Bellavista. Yo estuve detenido en Bellavista para el año 97, y parte del 98. ¿Usted estaba en Medellín con su familia? No, yo sé que se metió con el negocio. Usted dijo que... Mi familia se viene, pero yo me quedo en Santo Domingo. Yo me quedo en Santo Domingo y para uno venir siempre estaba en Medellín. Era un problema, una audición, pues la enfrenté y todo, bueno. Y entonces, bueno, yo no me negocio. Allá en Santo Domingo, yo no tengo papá. De la manera. Todos los que se vienen, la única vez que era sola, todos se cuentan, bueno. El estadero es un paraíso de muchos, todos sereno. Todos los animales, todo empieza a meterse y la gente más a caerse, más tocarse, todo se puede. Uno con ganas de recuperar, entonces empiezo a empezar a tomar, entonces ya vengo a la cárcel, ya salgo de la cárcel
salgo de la cárcel y en la cárcel me gasté todo lo que tenía. ¿En qué año fue esto? 97 años. Como digo yo, el pueblo un poquito dominado. El negocio fracasó, pero me parece que no fracasó porque empezó a ingresar a autodefensa, entonces empieza el conflicto. Entonces está el gobierno relacionado con el agua, entonces empiezan todos los finqueros a abandonar las tierras. Otros empiezan a abandonar las tierras, que ya el negocio ya no funciona, otros ya han debido plata, bueno, eso todo va a ser todo. Entonces la señora mía, que es un diseñador, llevo 23 años, tengo un libro de doctor, hace 23 años fui diseñador, tengo 2 niñas, tengo 9 hijos, nunca hemos peleado, vivimos muy bacán, ahora es que vivimos bueno. El hombre de la casa necesita hacer quitar la mujer. Bueno, la cosa sigue pues en esas noticias de conflicto, se acaba pues el negocio, yo salgo de la casa, me quedo sin un peso, vuelvo a donde hermano, a mi casa con mis papás. Ya tengo un señor, volví a mi casa, que es un ingeniero constructor. Y contratista del municipio de Cerveza. ¿Estuvo en la cárcel como miembro ya de las autodefensas? No, yo ya no figuro en esa pena contar yo, pero no me la voy a un cómplice del último que la llevamos por allá para transportar gente y, pues, para la organización. Oye, ¿Se dice para las autodefensas? sí, claro. Pero nunca se habló de eso, de yo que como... El hecho de delincuencia común. Exacto, así. Que después ese es uno de los fracasos por los cuales me capturan. Bueno, estoy autor. Entonces, ya se viene lo de. Yo soy sin un peso, ¿no? Ahí la neta muy buena, aquí en mi casa. Mi mamá, que son hermanos, recuerdo una noche que sin nada. Sin animales, sin carros, sin negocios, nada. Tenía carro con una mano de mi trabajo en comercial internacional. Lo que estaba en el día de todos los días en la calle. Y me quedaba pendiente con el carro por la tarde donde ya quedaba. Entonces, bueno. Y pensé que el amigo mío es y me propone que lo de combustible, lo de la gasolina, porque no votamos, no la pagamos de ellos, ¿vale? No necesito, o sea, todos estaban para ese entonces estaban construyendo un periodo, pero no se necesitaba la gasolina, estas cosas. Y yo dije, listo, ¿cómo es? Y le digo, venga a mandar un boteo de sed, es una materia perfecto, vamos a pedir el permiso, vamos a realizar el visto de mí. Pero que casi no dan el permiso, porque yo no quiero que una barra del Estado, no tengo el Estado, pero no sé qué. Si no te cuentas, organizamos las cosas y pagamos el 40 para ellos, para nosotros, el 60 para ellos. Yo lo vengo diciendo aquí dentro de la declaración, donde yo fui el fundador de lo que se llamó Cartel de la Gasolina. Ya era doctor, estuve un tiempo ahí, funcionando con eso, con un carro, 2 carros, 3 carros, ya lo último nosotros sacábamos 15 carros, 20 carros de la noche. Sencillo, de fraude. Se produjo mucha plata. Sí, claro. Y hace medio. Se produjo mucha plata para financiar el precio del dólar. Ya de allí salió de la Caldas. Sí. ¿Por qué razón? Porque en Caldas se inició un grupo de autodefensa y el comandante en su inicio. ¿Quién nos trasladó allá? Perdón, allá el comandante en Caldas, el comandante de los comandante Rey. Entonces, ya el Rey llega a instancias de la base, en su momento fue la base del ELN, del Frente de Ratos Capitales. Ya la autodefensa se mete allá, todo, y saca fuera la guerrilla allá y se apodera de ese corregimiento de San Roque. Y ya pues está la base principal de los escuelas de entrenamiento, pues como era en ese entonces. Escuela de Percherón, escuela de Percherón, escuela de formación de la autodefensa. Entonces, ya finalmente allá a decir que al pasar el tubo de la gasolina, que necesitaba alguien que supiera hacer algunas para financiar este grupo allí. Entonces, cuando tenemos esto, pues aquí está el muchacho Pablo, resulta que a mí ya de una de las cosas que me preocupaban, para mí era muy duro, yo que había pertenecido a una sociedad, que un pueblo que había creído en mí, todo este cuento, terminando en esas, mis papás, que mi papá no me reconocieron, lo vendieron por unas situaciones familiares, que no me reconocía en su momento, haciendo la montaña de la y un producto líder también, ya en la región. Él era presidente de la Asociación Mundial y cuando él lo nombraba,
y ponía votos para alcalde de Barbosa, movía votos para Santo Domingo, bueno, un día de la región. Entonces, aquí con doble cero y J autorizando, que se van a pagar las multas globales. Yo llego a Canas y finalmente pues instalo una banda de gasolina, empiezo a trabajar. Al poco tiempo pues, los primeros hombres que llegaron a Canas llegaron de descanso. Inclusive fueron, los sacaron de la escuela de entrenamiento y los mandaron a pie. Se tardaron como 2 meses o 3 sin llegar a Canas. Pero yo estoy llegando a refrigerar, como 25, 30, no sé. Entonces me tiene problemas en Canas. Porque mi rey tiene problemas con la gente, con la comunidad, por lo que no toma pan, no me quiere y muy poca actividad, pues como se dice. Sí. Entonces mi rey lo saca y me deja a mí encargado de la J y Unicef. Y yo estoy encargado de ser que apenas está incipiente, apenas está iniciando. Entonces, bueno, pues, cuando yo llego y yo lo primero que hago es organizar. Y yo mismo organizé una lista de que a los referentes de la región, quienes en la municipalidad para darle baja. Y yo me organizé un muchacho y él me empezó a cambiar. Pues mañana empezó a darle baja. Y empecé a hacer cafés, empecé a hacer reuniones, y empecé a llamar a los primeros alcaldes. Eso al principio pues los alcaldes muy numerosos. Una pregunta, si recién llegabas, ¿cómo sabías a quién dar de baja en la región? Si recién llegabas a esa región. Por información de la comunidad. De la comunidad. Cuando se quiera preguntar, lo que usted quiera, ahí fuera. Sí, claro. No hay ningún problema. Y la que no sacamos de las cuentas en la. Pero pregúntame lo que usted quiera. No hay ningún problema. Bueno, y entonces, igual pues ustedes, cuando quieran preguntar un tema, eso enriquece pues la charla, ¿no? Perfecto. Y entonces digo, yo empiezo a hablar de manera, empiezo a que la gente empiezo a llamar más calles, como la anécdota del primer alcalde que llama pues muy muy asustado de todo. Entonces yo van viendo los resultados de la casita, pues y todo eso. Entonces lo organicé en la mesa, colocamos una antena de blanca, sábana blanca, todo, lo recibí con sancocho de gallina, y le dije que comas un sancocho de Paracas, hecho por los mismos soldados míos. Bueno, fue una charla de todo y entonces le fui penetrando a las comunidades. A los milagros, a los milagros, a la y empezar a hablar con los alcaldes. Y le continuamos a los pueblos que están viendo ahí del municipio. Iniciativas, de los que están viendo los municipios, con los alcaldes, ya se puede recargar. Al desarrollo, pues, muy respetado, lógico por uno representar la organización, porque no, como decimos yo, el que tiene pues, las condiciones, pero yo no estoy, no violento a la gente. Por ejemplo, que tomaba las tropas me decía, cuando lleguen a una región, cuando lleguen a un caserío, una vereda, un municipio, y se metan las comunidades, matar a la gente. El solo hecho de tener un camuflado puede soportar mucho ya es intimidación. Si se van a dejarlo ahí, y respeto a las mujeres casadas, y respeto a las mujeres de los policías, porque en el momento que, ¿dónde estamos? Usted se mete con las mujeres de los policías, hasta ahí digo eso aquí, porque ya se echó con la fuerza pública. Bueno, se empezaron las coordinaciones y fue creciendo. Después de otras televisiones, uno participaba, como digo, yo declaré la Corte Suprema a otros políticos, me tomé el poder local. Ya estuve por el poder local, y intervinimos de esas elecciones. Y me cuadra. Pues en las elecciones que hubo allá para 2003, todo lo declaré de vosotros. Yo estoy hablando así pues, muy resumidamente. Y ahorita entramos en materia de la parte política, en todo lo que yo he ido avanzando, ¿cierto? ¿Usted qué años tenía? ¿Qué años tenía? Alberto Guerrero, de la Chamonix. En la cárcel le dicen que quitamos lo de todo, pero afuera de la cárcel. ¿Cómo le dicen? ¿En la cárcel cómo le dicen? Pero en la calle, en la organización. Bueno, doctor, ¿por qué no relación con Ernesto Báez? Mi relación con Ernesto Báez fue inicio del año 99. Entonces nos pusimos amistades. Le cuento que un día yo siento mi rey comandante desde cuando no tenía nunca para casi me pintaba que se lo me lo conozco yo. Porque recibe el grupo casi el nombre que se me pinta en honor al cacique indígena, cacique me pinta,
donde dice historia, poesía y la piedra, y está la cueva y donde está pues, toda la leyenda, la piedra que significa la piedra Pozo, que pertenece al movimiento de San Bartolo pertenece al municipio de Paco, ya está pues toda la leyenda, el Castillo Pintana fue muy reconocido pues, en la región porque dieron pues, varias batallas con los españoles, fue el que mató al conquistador Jorge Robledo, la historia de Castillo Pintana. Entonces era un nombre muy sonoro y impactaba, así que Pintana, y de ahí, bueno, era un nombre Castillo Pintana, el origen del nombre de grupo, como dice suena. Entonces, para el año 99, doctor, voy a completar ahí la amistad. ¿Cuánto más? Completar hicimos buena amistad. Resulta de que ese entonces había un retén de la fuerza de la policía G, para ese entonces, los propietarios que llamaban mucho. Estaba haciendo un operativo en San José de Núñez. Resulta que las cosas estaban dando unas charlas políticas, eran como 180 o 200 miembros de todos los pueblos de Chile, de las bandas de Chile, todos. Eran unas charlas políticas por doble serie de la que estaban realizando y llevaron a las cosas. Pero resulta que estaban en una finca que queda yendo de San José al municipio de Caracol, guardando mano a la izquierda. Resulta que va ese. No hay quien lo pase por ahí, porque toda esta gente de captura tiene problemas. Yo era conocido en la región, yo para ese entonces no tenía de captura, yo era el hijo de Pablo Sierra, yo, bueno, todo este proyecto, candidato a la alcaldía de conoció, pues ya toda la comunidad por ahí esa región. Entonces le pedí a mi hijo, le dije, ¿por qué no vas a encontrar a este señor? El doctor Ernesto Vázquez, lo presento, entonces en el momento, para que usted lo sepa, se me dijo, listo, nos va a una carebaja, la arrancamos, pasamos el hotel sin ningún problema. Entonces ya ahí es donde yo inicio pues, la conversación con Vázquez, que ya le cuento yo que yo estoy en Caldas. Y yo, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Sabes? Que nosotros enviamos. Y yo, no, estoy en Caldas, estoy organizando una página, y yo, ¿cómo así que allá hay un poco de defensa? Y yo porque no sabía si yo soy de allá, yo soy de Aguara, Santa Antonio, y hay una relación con Vázquez. Inclusive después también preguntando a Vázquez a Julián Bolívar. Pues terminó relacionando a ellos dos. Es una cuestión histórica. Bueno, ellos no me conocían. Y por qué es que se conocen. Yo también se conozco a Julián, y viene y inicia pues todo y ya va a intervenir en Caldas ya a visitar pues allá, yo lo invito ya que conozco pues el grupo, todo, vean que aquí viene esto, va a ser un trabajo político, entonces bueno, y por eso no quiero relacionar que él es que pero va a entender de la guerrilla. Solamente lo reconozco como miembro del Estado Mayor, del Central Bolívar, como miembro del negociador de todo esto. A ver, doctor, porque imagínate que ustedes no es mucho. Yo participé, doctor, en el proceso de paz, desde el inicio. ¿Usted se refiere al proceso de desmovilización? Sí. Después de que el presidente libre llegó a la carta. ¿Qué pasa al presidente? Exacto. Entonces yo fui jefe allá en este grupo, todo este cuento de relaciones políticas allá, todo este cuento. Yo participé en el proceso de paz de televisión. Inclusive, doctor, en Caldas es donde se da la unificación de la mesa de diálogo. ¿Por qué razón? Porque las autonomías estaban divididas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2003. Estamos hablando del año 2003. Sí. ¿Por qué razón? Porque las autonomías, el proceso estaba dividido. El bloque central Bolívar, que representaba para el movimiento, se decía que el 60% de las autodefensas. Y las autodefensas campesinas Córdoba, Urabá. ¿Ese era dirigido por Macaco? El central Bolívar era Macaco, Julián Bolívar y Ernesto Vázquez. Macaco, primer comandante general, segundo comandante militar Julián Bolívar y Ernesto Vázquez, comandante político. Eso es lo que es el central Bolívar. Bueno. Hay una parte para interrumpir aquí, doctor. Resulta que cuando se da la confrontación del bloque metro, cuando se da la confrontación del bloque metro con los bloques Ibarra y el bloque Calima manejado pues por HH, Carecuello, que está en Estados Unidos, y el bloque central Bolívar. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es 2002. Sí, sí, 2002. Entonces resulta, doctor, que yo soy negro. De que eso no debe ser. Pero resulta que ya tengo amigos que son las cosas que no conozco, que lo conocen desde acá por ellos mismos.
Entonces yo vi que era una guerra perdida, yo dije aquí contra el poder de la plata, ¿quién pelea? Y enseguida, agregándole que esto ahí, es que aquí hay un doctor que se debe de saber, sino que nosotros nos han silenciado, nos han callado mucho. Y aquí esto nos hace hablar, tenemos actores. Yo 4 años y medio detenido. 4 años de silencio, yo no quería hablar de nadie. Porque esto para un computador es muy rápido hablar. Yo se estás en un estado oficial. Hablar de Milano es muy berraco, todo muy preocupa. Como digo yo, porque todos son amigos. Yo de todos los que estoy hablando, todos son amigos. Todos. Aquí no hay ningún enemigo. Porque esta organización fue una cosa de la vida de amigos, y al estar, el uno representaba el uno al otro. Entonces, por conveniencia, ya decía que era alemán. Le dije a la alemán, allá el día que me encontramos, eso no es mucho. Me encontramos en la Corte Suprema. Y él estaba con los políticos que le echó para adelante, vestido de Lima, y le dije, por aquí acá, usted no se moviliza, contándole la verdad a este país. Contándole la verdad a este país. Yo le dije a la alemán, nosotros no, que los demás en la zona. Pero le pregunté a usted alemán, más un político, que va a pedir el favor de ellos en el pueblo. Cuando un ganadero se va a pedir el favor de ellos en el pueblo, yo, pero no. Y yo siento que esto es así, doctor. Esto es que yo aquí yo lo debo, no sé que no debe. Nosotros matamos que finalmente daban los amigos. Ya, y yo les dije, una bien. Oiga, doctor, entonces, ¿iba a tener dónde? Usted estaba en el asunto que se produjo la modificación. Primero, la guerra por Sí, ¿cómo estás? La guerra por el cerro. Oiga, doctor, como yo mucho estaba en el cerro, y me gusta mucho la parte política, y me gusta mucho político. Y eso es político, porque estamos viendo todo es político. Entonces, para el doctor, que le hizo para el señor de por qué había tomado la decisión de la pregunta. A ver, ahora diga para no olvidar, que tengo mucho espacio con para usted, que es mucho lo que me va a alcanzar. Lo importante es lo sustancial. Exacto, yo quiero hacer un resumen de todas las cosas. Entonces, ahorita voy a hacer, aquí para redondear la cosa, un día yo con mi dije, yo no hablo, estoy guardando silencio, yo vengo aceptando todos los procesos, yo vengo aceptando varios procesos, como ya hablas con ustedes, procesos estoy aceptando la muerte del alcalde de Aguadas, está en Rincón, estoy aceptando la muerte de Gabriel Cartagena, gobernador indígena de Río Sucio, que se le dio de baja con 3 personas más dentro de una ambulancia, que todo lo acabamos, la candidata a la alcaldía. Quienes se estoy involucrando al Senado más en vivo. Yo estoy declarando en eso, una Fiscalía de Derechos Humanos. ¿En qué calidad lo está involucrando? Lo estoy involucrando en el sentido de que nosotros, lo que está ahí donde yo, eso es un valor. Lo estoy involucrando, lo estoy involucrando en el sentido de que tenemos la candidato. El candidato que yo puse, que era mío, después que le dio la mano, como Colombia en Plata. Aquí tengo 2, se llamaba Jorge Calvillado. Tengo que dar presentación como mayoría nunca me reúno. Pero hay unos intermediarios con quienes yo opcionaba, pues, y él instigó y se beneficiaba, pues, para que nos beneficiáramos políticamente de la muerte de Gabriel Cartagena. En primer lugar, era lo que ¿Instigó en qué sentido? ¿Instigó en qué sentido? Para que se produjera la muerte de Gabriel Cartagena. ¿Y a usted cómo le consta eso? ¿Cómo le consta ese hecho? Porque sigamos lo de hacer las cosas que le miran el tiempo. No. Bueno, entonces sigo yo en condiciones de cuartos de hecho también que y cuando me da pues no tengo que todo el mundo está hablando, menos yo. Por aquí yo no tengo plata, doctor, pero vivo muy bien, honestamente vivo muy bien, porque no le falta nada, todo vivo excelente. Y por aquí unas salud, por aquí nada, absolutamente nada. Estoy guardando de figura. ¿Quién? Por Dios. Entonces yo me voy a quedar aquí con un delincuente como un militario. Aquí 4 paredes y cuando salga. Ahora nosotros nos salimos de las casas. Nosotros ahorita, y crea que la ley de justicia pasa. Es una realidad, la ley de justicia pasa ahora y estaba casada con la razón, en la posición. La ley de justicia pasa, está buena, está sola. No tiene quien la acompañe. Y porque en este momento, yo soy de los que pienso, doctor, de que este país necesita una ley integral en que vamos todos con defensa, guerrilla, políticos y militares. Eso se está trabajando. Porque esto es de todo, es una ley integral. Bueno, entonces, doctor, resulta de que no te voy a hablar.
inicialmente denunció a la Comisión Cruel y incluso haciendo declaraciones de Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿usted lo conocía? ¿Tiene algún parentesco con él? entonces, Sierra, a ver, la tiene la descendencia especial, no sé quién fue especial. Y mi papá es Sierra de aquí, el pueblo de... Ya, pero no es un parentesco directo. Pues no sé, inclusive Uribe también es Sierra. No de los Sierra de aquí de Ares. Sí. Y entonces el doctor Pini y yo un día aprendimos una entrevista. Con el Tuzo, ¿usted qué tipo de relación tenía? El Tuzo yo lo conocí en la militar. Bien. Inclusive, bueno, no se perfectamente, igual no hay. ¿Tú algún negocio con él? No, pero sí se le colaboró al Tuzo una vez, porque el Tuzo estuvo, como se dice, encarretado también. Durante todo el proceso, el Tuzo estuvo encarretado allá y el gobierno reconocieron de eso. Sí, claro. El gobierno reconocieron de eso. Inclusive después vino el doctor y luego a sacarlo también. Yo tuve ese doctor, yo tuve resolución presidencial. Y, o sea, yo ante el gobierno, o sea, yo soy miembro, o soy no, eso ya, pues somos una generación que ya pasamos a la historia, ahorita alimentan a una generación de defensa más sanitaria que lo que nosotros. Nosotros, miren lo que se cuida en este país. Pero espera un momento, ¿usted tuvo salvoconducto en qué condición? Miembro representante, yo participé en el doctor. Yo soy dueño del grupo. Yo políticamente estuve a la misma altura de Mancuso, con 40, Resto Marea, todos ellos. Perfecto. Políticamente. Entonces, pues vamos a, digamos, porque al momento... El grupo, hay una cosa, doctor, que usted tenga presente, el grupo mío no tuvo narcotráfico. Por eso tengo autoridad para hablar. Sí, la línea de Cercero y de Rodrigo. No, y sí hay falta de narcotráfico, doctor, en los pueblos donde, que fue en Norte Occidental, donde el ejército militar tuvo presencia, no hay un solo antecedente de cultivos ilícitos. Ni hay un solo antecedente que haya un laboratorio legal. El fuerte mío, como digo yo, y se lo dije un día en una reunión en Villa Esperanza, se lo dije al comisionado de paz, y al doctor Sastre, que es de la Vega, y estuvo presente ese Mauricio Velázquez. Entonces, en la última reunión que hubo, yo estuve en esa reunión, donde se reunió por primera vez, de la propia inmediata de la defensa, le llamo yo, que el diálogo estaba bastante lejos y fracasado con el gobierno. Nosotros se comprobó una comisión negociadora de 6 personas. Pero espera, antes de que perdamos el orden, vamos en el tiempo. Usted estaba diciendo que iba a tener una confrontación con usted del metro, pero ahí usted decide pasar a ser parte del tipo de entonces, cuando inicia este conflicto, yo busco la ayuda de nuestro país. Yo le digo, doctor, yo no quiero participar en eso, yo sí soy del metro, pero yo no quiero participar en eso. Usted cómo me puede ayudar, y entonces él me consiguió una entrevista con Julián Bolívar, Montañez. Se habló con ellos, entonces ahí paso yo a hacer una fuerza aliada del Central Bolívar, pero sigo con la independencia de lo político, lo militar y lo económico. ¿Sí me van a entender? Pero soy una fuerza aliada de ellos, y de hecho casi identificaron los brasileños y decían, casi identificaron lo que es Central Bolívar. Pero ¿para qué razones? ¿En base a qué? A que me respetaran los otros bloques. Los otros bloques no me asociaron, porque el Casino Quintana es un grupo pequeño. El Casino Quintana no pasó de 200 personas. Yo no puedo decir que tuve 500, tuve 1000 o 2000, no, ¿me entiendes? Esto es la realidad. Pero sí hizo una presencia importante en esta región, muy céntrica del país, por cierto. Es una región que yo estuve en el corazón del país, digo yo, porque es lo que es Manizales, Pereira, Armenia, son 4 ciudades capitales muy importantes que son muy céntricas. Bueno, entonces, bueno, se lo dije a este ministro de Asaba, el doctor Sastre, en esa reunión, que hubo una anécdota, pero esa anécdota determinó la preocupación del médico. Entonces yo ya daba parte de este conflicto, inclusive me tocó combatir Damasco, que sacaba del movimiento de, creo que de Santa Bárbara, Antioquia. Central, ellos tenían una base ahí, y ellos usaban pues gasolina y ahí, tenían un grupo ahí. Y soy yo quien voy y me tomo la marcha. Yo personalmente fui, me tomé la marcha a las 4 de la mañana. Recogí esta gente, eran como los 15 muchachos, les cogí los fusiles, los carros, todo lo que tenían, y yo a ninguno lo maté. Les dije, bueno, ya ese conflicto no es ni siquiera era entre nosotros. Esto es de estos jefes. El que se quiere que se va, el que se quiere quedar con los que y se quedaron con 4 o 5 muchachos trabajando conmigo. Los que se fueron inclusive les dijeron, oigan, bueno, entonces fue. Y me tomé eso ahí. Ya después esa parte que fue recuperada por mí, esa parte le quedó se le entregó a Rogelio. Rogelio, el segundo lugar. Usted le cuento, doctor, que
En la connotación ¿qué es otro que si nosotros, los miembros de las defensas, que se contara la propia verdad de cómo fue la confrontación contra el propio medio? Yo lo digo en la entrevista, uno de los intelectuales, lo que instigó y ayudó y que más hablaba con los jefes a decir cómo iba esa guerra que le arrancara el dinero, y todo esto fue porque no lo llamaron comisionado de paz. ¿Y usted por qué afirma eso? Porque yo lo viví, porque es que, como digo yo estuve al lado de Baez, pues todo el tiempo no entendí la candidatura. ¿Y qué vio más mucho usted? Los compromisos del mismo comisionado. ¿Por qué razón? ¿Estuvo usted en reuniones con él? ¿Con quién? Con el comisionado. Con Luis Carlos Restrepo estuvo 4 veces en mi zona, oficialmente. Ya, y al final de esta reunión. En mi zona, la explicación, doctor, que ahorita es una parte de la historia, estuvo el doctor Luis Carlos Restrepo, estuvo Monseñor Vidal y estuvo el doctor Sergio Caramaño, delegado de la OEA. Pero en una de estas reuniones usted escuchó algo que pueda llevar a hacer la afirmación que hizo ahora. Sí, claro, es muy difícil de comprobar, doctor, porque a uno solo muy difícil que le crea, ¿cierto? Pero esto es cierto. ¿Por qué razón el gobierno para ese entonces se beneficiaba de combatir el bloque negro? Porque resulta que el WCR tenía la misma política de Carlos Castaño, de que había que negociar con los gringos, con Estados Unidos primero, que se estaban infiltrando datos puros en el proceso. Y entonces, en ese momento, el bloque negro era una fuerza importante, un bloque importante de autodefensa. WCR en su momento fue el primer mando militar a nivel nacional de la autodefensa en su época. Yo no creo mucho respeto, mucho poder para su época. Y yo un tipo que tenía credibilidad, tenía como el 6 según su voto. Entonces, los obstáculos para el proceso que apenas iniciaba. Y entonces el gobierno era el primer beneficiado. El gobierno era el primer beneficiado de que WCR desapareciera. Y más concretamente, el mismo presidente Uribe, que se le metió por tal. ¿Por qué razón? O sea, yo estoy hablando una cosa, aquí, doctor, que es el tema candente que yo quiero dedicar. Yo quiero hacer un resumen para que conozca de ti. Y usted ya sepa si se me no le creo, no le creo. Bueno, acá entramos entonces al tema esencial del parte de usted, ¿no? Exacto. Y después, si hay otros detalles. Bueno, ¿por qué no pagamos un momentico? Y pues, a ver, doctor, no. Todo lo que digamos, yo le pido que quede registrado. No, sí, que siga la pregunta de Dios, sino que es que yo quiero saber cuál va a ser mi acompañamiento. Yo quiero contar una cosa, como dijo el presidente Santos en estos días, que el país se va a estabilizar. Bien, le puedo decir lo siguiente, yo soy defensor de derechos humanos. Permítanme que me diga sectura. Venga. Hay que colocar algo para que no vayamos a quitar. Ah, muy bueno. No, no deja que está separado aquí. No está bien. Pues bueno, ahorita tenemos la historia de esta cosa que yo sigo en mi cuarto afuera. Desafortunadamente o afortunadamente, doctor, se ha dicho, no sé si pagó por mal el territorio. Hay me capturan aquí, que yo me salgo de la zona, porque en ese día yo estaba terminando un tratamiento odontológico y yo antes sabía que estaba caliente. Entonces, la de una niña, no la vamos a mostrar, por esta que esta quisiera que conociera a mi familia en persona, para que sepa por qué es que yo tengo que luchar. Yo tengo una persona muy linda, porque no hay un de muerto malo, ¿no? Y ¿Me aprovecho para cambiar esto? ¿tienen las fotos? Sí, perfecto. Bueno, pues claro, doctor. Entonces, resulta que yo salgo aquí a Medellín a terminarme, tenía como una dosis especial de un tratamiento odontológico. Y la niña por eso ya tiene salud de un niñito, ¿verdad? Y le cambio y con mucho roja, se lo ve la niña. Coincidencialmente la señora venía a pasar por la playa. A la clínica se me salió acá, yo le dije a visitar la hija. Yo tengo 23 años, después de vivir con mi señora. Y yo no tengo más hijos. Yo he sido
David había sido respetado las prostitutas, ahí estoy yo, mi chava, yo no soy hombre de novias, ni de hermosos, ni de nada. El momentico, chavos, te doy una puerta. Y mi hogar. ¿Se me va a entender? Y ese ha sido un buen día. Y entonces le conté al doctor de que me vengo diciendo a una familia y si me capturan. Me capturan en la casa, viví en un buen house, viví en un buen house aquí en Santa Clara, aquí en el parque de la Santa Clara, el parque de la Popular. O sea, me capturan, no tenía otro director en el momento, la legalización es ahí, pero ese cuento, ese día yo me iba a suicidar. Yo me tiré de ahí, de ese piso, porque cuando yo había hecho una cama de subvención ahora, mi mamá me visitó a la cárcel. Cuando ya salí, que me ingresé ya yendo a la organización, un día mi mamá me dijo, no quiero volver a ver una casa. Hagan matándome. Y lo entierro y listo. Y se acabó la cárcel en un túnel. Y a veces me quedó su trabajo. Y yo creo que yo tuve muchos enfrentamientos por allá y yo era un hombre de decisión, ¿no? Era pues de un enfrentamiento, yo me enfrentaba personalmente y yo, así me matar. Bueno, no me fui muy decidido y muy comprometido con la causa y todo el cuento. Y entonces me fui a suicidar ese día, bueno, todo ese cuento. Salí gritando a la en televisión que iba a la autodefensa, que iba al Central Bolívar, que iba al castillo militar, que hasta que luego se acabara el último que me dieron a la autodefensa de Colombia, estoy gritando en los medios, entonces no recuerda la captura, ahora que estoy contando de las arenas. Eso le dio mucha publicidad pues, para su momento. Sí. Me llevan a los calabozos de menores de la cárcel. Pues, Comandante de policía. Comandante de policía en ese momento, en ese entonces, para la de mi captura. Y ya de aquí me trasladan a la visita para Manizales. Ya en Manizales me llevan a la audiencia y inmediatamente acepté los cargos por concierto para el equipo, el cual se condenaba a 6 años. Y ya tengo varias cosas de vida ahorita. Tengo pues, la Villarta de Colombia, me condenaron a 26 años. Tengo otra de 14 muertos de Quinchía, me condenaron a 24. Tengo otra de 20 años. Tengo ya varias condenas. Hay una que acepté los cargos, le dije al fiscal en estos días, acepté los cargos de como 2 años y no me han condenado a la calle actual. Y le va a tocar en tutelar a la persona que me condenó que yo dicho que me condenó rápido. Bueno. Y mi interés, doctor, es. Y mi compromiso es, y lo he dicho públicamente, y de hecho cuando he publicado todo el mundo, estamos presos de casa militar. Entonces, la verdad, yo tuve responsabilidad y donde yo fui a la hora, cuando yo participé también, digo, porque yo quiero recordar recuerdos de Carlos. Van a tener un momento en ese momento, los medios antes de 2000 y los oficinas principales. Bueno, resulta que a mí me llevan a Manizales, si yo empiezo a hablar con el coronel Novoa, que era el coronel del departamento, él, ese cuento. Él sabe conocedor de todo, de que el comisionado de González estaba en mi zona, porque le notificaban de la presencia de él. El comisionado de Paz lo hizo 4 veces. La última fue de manera oficial para hablar, y por eso es que yo tengo que estar contigo. Esto, ¿se me entiende? Y tengo la constancia del comisionado de las veces que se me fue conmigo. Desafortunadamente no está en donde que se la honor que le entregó está. Aunque él reconoce a la firma de él, todas las veces que se reunió conmigo y relata todo el cuento, donde aquí hay un documento, doctor, bueno. Entonces, es que muchas cosas que se me pueden hablar. Finalmente terminé yendo como a los 3-4 días de yo estar capturado la voz de la siguiente, que ahí está este documento. El Consejo por el comisionado, para el coronel Santorio, para Alejandro Barracín. ¿Sabes quién es? Alejandro Novar. No, claro, no. Alejandro Barracín, que acompañó a la comisionada de la oficina de paz. Para todas las movilizaciones. Por dicho, él era como el asistente de la elección comisionada. Él fue comisionado de Bogotá. Y él me acompañó, pues, cuando el comisionado no iba él, y es una persona como usted por el comisionado, ¿no? Fue el Santorio. Fueron los clavos de la señora conmigo. Que me demoraron 3 años que hablan de una forma, pues, como yo siempre le hablaba de la comisionada. Y así como hablo aquí, la de la amiga y dice Sancocho, y la otra como Sancocho para que llegue su helicóptero, él tenía sus ordenanzas para que llegara su helicóptero, una contraguerrilla mía fue y lo recibió, se le quedó un celular que terminé con esa seguridad, yo estaba informado por toda mi seguridad de mis notas, todo. ¿Contraguerrilla de No, mía, eso no, claro.
y todo, y fue, y nos reunimos, hablamos del tema de la legalización, no sé la legalización, todo el cuento, hasta adquirir un compromiso, pues, eso, hicimos una negociación más bien de ir a formar una plata para pagar una nómina que se le debía a los muchachos, lo que nunca pues se dio, eso nunca se concretó, porque la legalización pues sí no se dio, por lo que ahorita el mayo, cuando se cae la sedición, el 18 de mayo, ese día es un tema muy importante, ese día estoy yo en el municipio de La Merced, está el coronel Santoyo, está el doctor Alejandro Albarracín y está la doctora que fue la que organizó la logística, porque eso no puede oiga, doctor, bueno, esta pasa cometido, está la ley que me dice en el momento, me dice Alberto, le reconocemos su voluntad y gracias de movilizar, pero en este momento el gobierno está muy consternado por lo que está pasando, miren que no hay condiciones, y la doctora María Restrepo, esa es la mamá de ese muchacho que vino con droga en Estados Unidos. Entonces, el apoyo que es una hecho mucha. Bueno, ya no le reconocemos su voluntad, pero tengan el programa. Miren, que tiene el 18 de mayo de 2006. Me lo mandaron por paso a la alcaldía de La Merced. Esto yo fue por usted así, por un fax. Y se le tomó la copia al fax. Hasta la alcalde le dio risa a ella porque se dio cuenta de nombre propio. Y este fue el problema mío, que ahí donde se raya mi porque hay veces me individualizan esas muchos niños de la vida, o sea, se da cuenta que se bueno, se viene toda la carreta no es para mi captura. Y el alcalde necesita nada más presente. Y entonces se da la cosa, se da que nos quedamos en la siguiente, llama a Alejandro Albarracín y va al coronel va a Carlos Fulano de Derechos Humanos de la Presidencia de la República para ese entonces, que era el del policía del PL. Y hablando de que ellos llegan pues como que se había capturado. Pues putas unos barrancos donde se capturaron muy duro. Entonces viene a contar la energía de afuera con el cuento. Entonces dice, bueno Alberto, entonces usted ya está capturado, usted ya no tiene nada que hacer, entréguenme a sus hombres. Y le digo, pero no sé que les entregue, yo no se movilizo, pero le entregarse una compra para la muy diferente a desmovilizar. Alberto, si usted ya ha perdido y si usted no tiene nada que hacer, si usted no nos entrega a su gente, será derrotada con todo el peso del Estado. Y le digo que voy a matar a los hombres. Pero no creo que así de pintar, no dirá, prevalecerá por 5 días suficiente en esta función de movilización. Y ustedes saben cuántos hombres tengo y cuántos fusiles tengo. Ya no me quiero. ¿Cuántos años no estoy? Ya no 20 los mato. Tengo 40. Salgo de 60. Yo no tengo más. Ya no tengo más. Hombre, que no sé qué. Y entonces yo les digo, bueno, y entonces usted qué es lo que quiere, me sabe que les pido un garante. Me movilizo para los criminales. Y yo, ¿cómo es un garante? Les digo a ustedes, a todos los grupos que se movilizaron, se prometieron estudio, trabajo, proyectos productivos, se prometieron de todo. Y a ver, ¿en qué han cumplido? Miren todos los movilizados que han matado. Miren las condiciones que está pasando en Internet, todo lo que es, en qué condiciones están. Entonces, aquí lo importante, o ustedes serán, pero ustedes aquí no se han preocupado por la resocialización de esa persona que no se sufrió. Pero ustedes esa persona que no sufrió, sabe vivir de la guerra. Ya no voy a vivir en mí bajo el café, donde estaba yo que solamente un cafetero. Entonces, bueno, entonces, ¿dónde se fue el acompañamiento? Oye, entonces, definitivamente, yo voy a ganar que quiero. Y yo soy el presidente Hugo Chávez. ¿Usted cómo se atreve a pedir al presidente Hugo Chávez que sea un hombre de derecha y a pedir un gobierno de izquierda? Mire, por lo mismo. Porque eso es lo más respetable que se está metiendo de la mesa. Y independiente de sus políticas del presidente Chávez, que reconoce su poder político, su poder militar, su poder económico y su reconocimiento internacional. A través del presidente Hugo Chávez es la persona en la cual se puede dar el intercambio monetario en este país. Y el día que Colombia quiera hacer la paz con Venezuela, que la manejamos los colombianos. Que a nosotros nos importa lo que haga Chávez en Venezuela, que nosotros tenemos que vivir en Colombia. Y será malo o no será malo, son ellos los que lo eligen. Y también le dije, el presidente Chávez es el presidente del mundo con más poder dentro de su país, con una credencial democrática. Ni siquiera el presidente Bush para su mujer tiene tanto poder sobre su país, Estados Unidos, tiene Chávez, porque Chávez tiene el poder de control de su país, pero con una credencial democrática, porque eso es un dictador. No me interesa la guerrilla, no me interesa. Oiga, doctor, el profesor Morales es una bofetada de carne, se puso muy bravo conmigo. Pero enojados todos, menos que el fiscal y el juez ya no habían autorizado
y traslado para acá y también me lanzaba ese caballero con los que están acá de la Bolívar, ¿saben qué? Yo todos los días salía a almorzar con ese coronel, me sacaban las ideas a almorzar, todo por mal, todo después de eso, ay, no me preocupas. Pero el canal acabó son cantado y preocupa y comunicado totalmente. Después el dispositivo más importante me sacaron papelera. Por tierra, el helicóptero sobrevolando la caravana, ya me llevaron y los medios y todo. Hablando de lo que es, como hablo yo. Ya después salió una avioneta de la policía, me llevaron al aeropuerto de Qatar. Y el Qatar un blanco y normal y facón. Yo tengo una chaqueta de escenario, yo tengo una chaqueta así, pero esposado, cuando yo ese helicóptero así, un momento que yo en el helicóptero me tomaba a transformar para aquí de estamos parecidos, pero con mucho más ahora. Oiga, doctor, y cuando me salen nosotros allá a escribir, unos rayos aquí, que no sé qué, y usted tiene una extradición, le digo, ¿por qué una extradición? Hasta donde yo sé, yo me planteé, ni nadie puede decir que yo he mandado un kilo de contacto, yo gano. Yo, pero es que usted no trae la gente, tengo un contacto, bueno. Ahí es donde viene el centro de historia, porque uno no entiende, ya llega el capitán de esa cárcel, ni se ve que va a los requisitos, hay otra cosa. Usted no se llama, usted no le un grupo, ¿cómo se llama? Y tenía que decir, yo voy a dar una biblioteca. Entonces, hacer listado, llevaba placas, llevaba niños, reloj, bueno, todo. Entonces, uno no sentía las cosas personales para ingresar a los padres. Y eso lo puede pasar, es como no vas a hablar de que usted trae tres, le ponga tanto para los premios, tanto para que nadie pues, no se capturaba, llamando a su familia. Entonces, bueno, yo qué sé. Entonces, no, la selección de para el patio 6. A veces lo para, bueno, entrar allá. Entonces me metieron a ese patio y muy bien, de recibir todo un patio de grupo de defensa. A los 2 meses ya estaba llegando en ese patio de afuera. Tuvo 4 años y medio. Interrumpido por un momento que me sacó todo la pico, que es otra historia. Fue de otro. Entonces, llegó allá y me pasó lo del niño rebelde. ¿Cómo? Ya la vida, todo el mundo ejemplo. Entonces, yo empecé a escribir documentos, que eso es lo que yo tengo escrito aquí, doctor, en este paquete. Empecé a escribir al comisionado que está en contacto de mi historia aquí, donde están muchos radicados a todas partes de la Comisión de Paz del Senado, a la Conferencia Episcopal, bueno, a toda la entidad del Estado. A esa petición también es movilización. Y toda la semana. Por un día, hay personas del niño rebelde que me quería tomar tocante, entonces la mamá cogió las manos, le trae su pan de chocolate. Cuando ya lo Bolívar, la mamá, le preguntaron carro, eso me pasó en un cofre. Llegué y escribí una carta a Chávez, empecé a buscar acercamiento. Yo escribí una carta a Chávez y le dije a Chávez que aquí con los dos me presidente de este grupo y yo le voy a entregar a Chávez 150 o 200 hombres funcionarios. Yo le voy a entregar la carta a usted, la abogada ayer se le quedó esa normática, pues yo la voy a entregar a usted, donde tiene el radicado de la embajada de Venezuela. ¿Cómo le va a decir tan de malas que matan a Raúl Reyes, que ya aparece esa carta de Raúl Reyes? Llega el comisionado, la imprime y tiene papel tanguino, y se la muestra a su jefe. Miren, la verdad, la carta de que lado es que está. ¿Cómo le parece pues que ella escribiendo de Chávez y que no sé qué, que para movilizar a la gente de Chávez? Común que ese señor es comparable. Ahí se habla de usted porque es que no me han memorizado, porque no me han postulado. Bueno, yo seguí con mi cuento. Recurrió a la senadora de Acorma, puede sentirse conmigo, muy formal la de ese señor, muy tranquila, hasta la doctora, ayúdenos a conseguir inteligencia. Pareja, que usted está muy estigmatizada por ese tema. Ayúdenos, usted quiere ser persona de casa, a nosotros. Y yo estoy dispuesto en su momento a movilizar nosotros. Una estructura de las cuales yo no soy jefe, porque yo en un momento que perdí mi libertad, yo ya no soy jefe de ninguna organización. Pero si hay estructuras que quedan. Resulta que es un detalle, muchachos. Han habido muchas capturas, pero también hay muchachos que aquí están en este registro, hay muchachos que se entregaron, como 47, ahí están, donde están las actas de los archivos, donde están los nombres de ellos, huellas, todo. Pero claro, creo que como la presión ya fue tanta, creo que estos muchachos se entregaron y los trajeron para una albergue y los prometieron. De todo. Los trajeron para una albergue también, y los 17 días los trajo, vino la fiscalía, los individualizó, los judicializó y los capturó. Y los llevó para la casa de Manizales, y estos muchachos todos se acercaron del concierto. Ya es una cuestión se quedaron los que tenían, se quedaron pues, por homicidio y todo este cuento. Ya no ya se fueron, pero esos muchachos comprometidos pues para que los desmovilizaran, pues aquí estaban unos documentos donde se mandó que los certificara el CODA.
el CODA siempre se entrega por posición de voluntario, luego público, salen los medios, le entregarles a la vida, por ejemplo, el alcalde de allá, de pura, bueno, entonces fue el patrón de Ayacucho, de los que se van a dar el reconocimiento de carácter desmovilizado. La lucha había sido todo una vaca. Haremos un momento, voy a ir al baño. Y quiero hablar que Uribe es el fundador y creador de las propiedades y quiero pedir públicamente ante siempre que se desmovilice. Y quiero también decirle a todos los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, a las asambleas departamentales, que todas estas candidatos que reciban apoyo del expresidente Álvaro Uribe próximamente serán investigados por la política popular nuestra Estado judicial de que Álvaro Uribe es paramilitar y fundador. Resulta que el presidente Álvaro se decía el gobernador de Antioquia. Por eso tengo, cuando yo quise contarle toda mi historia, y a mí me gusta hablar en gracias por su tiempo y todo ese cuento, ¿no? Y veo que hace un buen sentido como para conmigo. Resulta que Álvaro Uribe estuvo personalmente en la muerte de Juan Pablo, comandante del Frente de Leonardo López Arroyave en el ELN. ¿Por qué razón? Siendo gobernador. Porque las autodefensas, doctor, hay una recompensa a la captura de este comandante. Resulta que esta región del Nordeste invadida pues por este Frente de Leonardo López y le hizo la vida imposible a Uribe cuando la quema la finca, el robo de estos animales, todo este cuento y se acaba. Sí, ¿no? Y Uribe, y ahí es donde se da, hay un tipo, hay un muchacho aquí, yo le voy a hablar aquí, yo le voy a leer lo que tengo aquí lo que yo tengo escrito. Para la fundación y creador de lo que terminó llamando el bloque de metro fue aproximadamente en el año 95 y originó por el robo de 600 casas de ganado en la hacienda Guacharacas y quemada de la hacienda principal. Y la muerte de uno de los trabajadores de la finca, que era un fumigador, Tobías Mira, quien fue fumigador y vaquero de esta finca, que era viejito y trabajaba en este muchacho cuando salió. Estos hechos los dirigió Darío Granda Toro alias Gigantes. ¿Por qué Darío Toro alias Gigantes? Resulta que Darío Toro, ¿quién fue esa persona? Fue un mero de Providencia. Providencia es un corregimiento de San Roque, pero Providencia queda en la vía principal de Puerto Río. ¿Usted conoce la vía? No. Esta es la vía principal de Puerto Río y el corregimiento de Providencia queda aquí, aledaño entre San Juan del Río Nus y la vía principal. Y aquí todo este costado, que es una finca inmensa, es Guacharacas. La finca. Y hay unas vegas donde el norte, resulta que se me grande, en su vuelta a minero. Entonces vas a tocar unas minas ahí en las vegas y tuvo unos problemas con Santiago Líderes, ahí donde no hay problema. Este muchacho de Darío Granda termina siendo cuñado de Juan. No sabe. Sí, porque Juan. Pero no entiendo, ellos tuvieron un problema y después terminaron. No, entonces este muchacho Granda lo declaraba un gran para poderse defender de esta familia Uribe del ELN, terminó siendo del ELN. Sí, Darío Granda era cigano. Comandante de la Frente de Leonardo López Arroyave, su jefe máximo se llamaba Ariel Juan Pablo, comandante militar de que le dice a Juan Pablo, venga y ya le agarramos con los pies. Exacto. Así arranca la historia. Entonces el gigante se vuelve guerrillero y empieza a guerra con esta gente. ¿Sí me voy a entender? Ya ahí en el 95, entonces, Toro alias Gigante fue minero antes de la muerte del guerrillero y quiso explotar sus potreros y de las vegas. Enseguida, esta gente, entonces ya hay un Uribe, donde se llama toda esta gente. Los cañones no. Y los cañones, Santiago sobre todo. Cuando ya eran íntimos de Santiago y de Reposo. Ahora todo es aquí, donde es Uribe, la familia Uribe. Sí. Y la familia Ochoa y Gallón. Todo ese mismo plan. Han sido así. Venga, para entenderlo, Juan Pablo. Resulta que Juan Pablo se volvió una persona. O sea, la obsesión de Uribe fue Juan Pablo, que le estaba haciendo la ley de los fines. Los cañones tienen las fincas allá. Son vecinos. Claro. Pero también Santiago Uribe es socio en Guacharacas. Correcto. En la finca Guacharacas. ¿Me van a entender? Todos hay socios. También hay ¿Santiago Uribe o Santiago? Santiago Gallón, perdón. Santiago Gallón es socio de los Uribe. Sí, claro. Por eso, aunque usted hubiera venido, después que quedó, hubiera no estado cosas de aquí, porque no somos todos un hermano, sino que darlo por favor. Y que ya está con Juan aquí presente. Que no para lo que yo le diga a usted, sino que escuchara de él. Pero siempre hay un principio para todo. Bueno, doctor, esto resulta que Juan Pablo, ¿dónde empiezan las historias que uno tiene que contar con un lujo de detalles? ¿Por qué? Pero esta teoría se mantenía muy buen día porque los caballos que Juan Pablo se robó el ELN, se robó esa finca, se robó un macho de esa finca muy valiosa. Y Juan Pablo se daba el lujo de patrullarle de macho, porque los pueblos de donde se era un orgullo de Álvaro Uribe. Claro, y otros animales, otros caballos se los entregó a un
negociante de Bésquez, como decimos nosotros, los caballos de San Roque, Álvaro Carmona. Y resulta que Álvaro Carmona fue asesinado en los primeros masacres que hubo. La masacre de San Roque fue el 13 de julio de 1996 en el Rodríguez. Es decir, Juan Pablo tenía. No, exacto, entonces Uribe se convirtió en un objetivo militar, prioridad número 1 para Uribe. ¿Cierto? Exacto, para el presidente Uribe. Claro, era Uribe el gobernador y se patrullando en un macho de él. Inclusive hablando con este caballero militar, compañero, tenía mucho interés en la noticia. Compañero le decía que Juan Pablo también mató un macho a él, y de eso se llevó a su finca y era la Entonces, mi número de le puso recompensa a Juan Pablo. Cuando se da la creación también de las convivencias, no tiene que más en los de la política, sino que se lo tiene. Cuando la creación de las convivencias, el punto de denunciar que está ahí. Tenía un trabajo conmigo, nuestro país tenía pasado muy valioso también. Fue el comandante de las convivencias, José Luis, quien era el comandante de las convivencias. Y ya se muerto, pero los que están en familia de que fue diputado de la Asamblea. Tienes un pueblo que sale en San José, escuchaban de él. Pero que estuvo capturado con unos armas que le cogieron, salió en libertad, entonces cuento. Incluso estuvo en unas cocinas que hubo allá, donde las cocinas que eran propiamente legales. Se Uribe y Fernando Manuel Tráfico. ¿En qué parte? Ahí estamos, en una finca. Una cosa más que sigamos primero con los caballos. Buscando lo de la masacre de San Roque el 14 de septiembre. Responsable de varias masacres, entre ellas la de los comerciantes y un menor de edad del municipio de San Roque, Antioquia, Álvaro Carmona, Miguel Martínez, un comerciante. Hay 8 muertos. 14 de septiembre del 96. Y había dicho que el comerciante de ganado al que se le entregaron los caballos se llamaba como Álvaro Carmona, que murió en esta masacre. ¿Y esa la hizo quién? ¿Ya el grupo? Sí, eso ya fue lo que me... A ese entonces no se llamaba. ¿Y cómo se llamó primero? No, un grupo de defensa, ese muchacho creo que venía como de los grupos de Puerto Berrío. Algo de los tipos de Ok, entonces vamos por partes. Esta célula que tiene un problema con ellos, los mineros, después usted se integra al grupo y le dice a Juan Pablo, vamos a ir con estos. Va, le quita el macho. Después quema la finca, matan a un trabajador que está pusiendo el trabajador. Correcto. Entonces esta gente pues tiene que dejar esa tierra pues abandonada. Ellos tienen que salir un rato. Entonces arman un grupo, ahí es donde se arman el grupo de autodefensa que en su momento muy bien. Fui los nombres y llegué y compró un grupo con 25 30 hombres de la parte militar. ¿Y cómo tenía relación con los Uribe y todo eso? Pues la base de la Caracas. Este es un muchacho que les estoy diciendo que de la base. No saben. Claro. ¿No saben hizo parte de ese grupo ya o fue después? No, es de sus inicios siempre fue colaborado ahí. Claro, en esa época. Y fue mano derecha a Juan. Y entonces, incluso cuando nosotros estábamos muy calientes, muy perseguidos, y vamos a esconder la mitad de ellos. Quería buscar la mitad del presidente. Estas historias ves que contar. Uribe está presente en la muerte. Pero viene Filo, organiza el grupo, hace la masacre. Entonces Filo, ¿cuál es mi agua? Empieza en la parte militar de la región ya se las masacres más en cuenta. La primera masacre que hace Filo es en el 17. Y esta otra que la hace Providencia, que es la que tengo aquí. Antioquia, donde murieron Nicolás Alberto Mesa Santiago, Darío Ceballos Gil, Luis Carlos Posada, como Lanzante Madrid y Elías Osorio. Fueron hallados los cadáveres en la vía principal que conduce del municipio de Puerto Berrío junto a la finca de María y cerca de la hacienda de Cacharaca. Eso es ahí. ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? La primera está clara, ¿por qué? La segunda. Porque es que, venga, les explico el entorno. Cuando ocurren estos hechos y matan al trabajador de esa finca de Cacharaca, queman la finca. Se han muerto esos animales, ¿cierto? Ya había un grupo de 600 cabezas. Entonces esta gente se reúne. Los cachorros que llegan Hace una ronda. y se organizan. A ver cómo se van a defender. Se van a defender.
hay uno que se llama la Confederación, y la Confederación, yo no sé qué año era, no sé, pero existió. Y el comandante de la Confederación, todos muchachos trabajaron en la Confederación y trabajaron conmigo. Hay uno que estuvo detenido hace libertad, y hay otro que está detenido, que fue De parte del grupo de autodefensa. No, al mismo tiempo, padre de la... sí, pero no es un asunto formal. Confío. Entonces traen aquí, se traen diciendo que hay muchachos que fusilados, bien organizados. Pero no es como tú ves que ahora se realiza todo el tipo de nación seminario. Pero toda gente de la región. No. Ellos muy mimetizados y como verse, y ellos se movían mucho con la fuerza pública. El pensamiento que les ayudaba a todas estas cosas. Tengo el nombre. El sargento Moreno, del batallón Morano. Sí, claro. Entonces ahí empiezan a hacer todas esas masacres y a matar a gente como para con toda la región. Porque además de estos hubo. Claro, ahí es donde empieza la historia de todo esto. Entonces empiezan pues, a compartir con la guerrilla, los campamentos, todo, y a darse para con la guerrilla. Y empieza un grupo alterno urbano que empezó a operar aquí desde Medellín. Vamos a la zona. O sea, arranca en la parte de la zona, y arranca un grupo urbano, que arranca de acá de que hay que destacar arriba, y se va a poner aquí en la más militar. Quiero decir, y hablo solamente que fue comandante militar, pero no quiero hablar de hechos y de cosas que está fuera, está amigo mío, es una verdad. Está todavía, está activo. Está activo. Es ahí donde lo mío es complicado, todo, yo conozco su familia, todo, somos amigos, tengo cosas. Bueno. Entonces el grupo empieza y votan a jefe, votan antes a ese jefe, pero todavía no la cara de sus pueblos. Entonces lo matan. Entonces mandan a los muchachos y empiezan, y van y empiezan con lista en mano, van y matan de Santo Domingo, matan de San Roque, matan de Cisnero, van a hacer los trabajos y se regresan a San Medellín. Y el otro grupo, entonces estos matan los de sus pueblos, ¿sí? Los colaboradores de la guerrilla. Y lo urbano, lo rural, ya uniformado, militarmente, chisto, y empieza con lista en mano, no entender, combatir la guerrilla. ¿Cuándo pueden acompañar? Juan Pablo lo coge más o menos en el año 96. Resulta que Juan Pablo se logra, bueno, investigar todo esto, que por eso quiero yo contarles la historia, porque más no tenemos en disponible. Entonces, Juan Pablo le pone una recompensa de 250 millones. Yo en ese momento, como no tenía la agropecuaria, conocí mucha guerrilla. Por los muchachos que trabajaron de la mujer de mi papá, a contarles, yo le conté que me presentaron el 20 de julio del 99 en Bolivia, las familias familiares, y es que me va a ver, yo tengo que volver, pero para nada, eso cambió, porque los buses de color que quemaron rápido el sol, y eso así de gente, por si aquí no pagan la autoridad para ningún lado. Y el rebote, como él pues le siento para que me lo metan para eso, para nada, no, que todo su fusil, a mí me bajó el carro a ser fusilado, para no. Yo venía de un trabajador de mi papá, trabajaba con mi papá 20 años, yo de los bichos. Y digo, vaya que está, y me dijo, a matar. Y me mataron. Siempre todo que estoy llevando. ¿Pues en qué año? En el ahorita en el 99. Son el 99, a las 7 de la noche, en el carro por ahí, documentos de denunciado. Denunciado, que es el papel de donde por lo menos es una expresión de policía. Oiga, no le dice atrás, ya tengo el papel. Oiga, doctor, y póngale cuidado. Están a cargar una camioneta. La saca usted que ellos ya no estaba esa vida. Ellos ya habían dicho lo que iban a hacer. Yo tenía que hemos dicho, me demoró 3-4 minutos y muy poco. Entonces, ellos tuvieron dos camionetas de ahí de Retén cualquiera. Ellos eran como 25 camioneros. Y no se manejar, entonces dije, bueno, mañana usted vuelva a su base y maneje. Me dejaron manejar a mí. Eso es un mío que yo había hecho la gasolina y siempre salía a poco de un señor de aire, como todo. Los recibió a pasajero. Se vieron 3 servicios en la silla atrás de la Toyota, de esas primeras figuras, las que utilizan las horas días. Y se subieron 3 carritos ahí fusilados, una camioneta adelante, otra atrás y una mitad. El carro tenía un bloqueo, y apañamos lo más arriba para Santo Domingo, y yo creo que pasamos por la vida de mi papá, todo eso. Yo vivía cerca del partido. Claro, hay más ganas de tirarme ese carro para ellos. Volares, como decimos, tuve una ganas de ponerle el bloqueo y echarme a rodar con el carro y igual que muertos todos. Bueno, yo sabía, David me lo dijo, ¿qué dice la República? Tenemos a un sector que se llama la Avenida de la Vida, una periodística, ¿sí?
no tengo que ir aquí hay derecho de vista, que es una capa de entonces, bueno, pare aquí, listo, paramos, ¿no sé? En ese día de presidencia un recorrido más o menos 10 kilómetros, son como 8 kilómetros. Y silencio total, nadie habla, eso es lo que hay. Oiga, doctor, cuando lo entiendo desde luego no es fácil. Y entonces llegamos, las dos camionetas, se bajaron todos los guerrillos, quisieron devolver las dos camionetas, y el no de la entonces me dijeron, venga, reverse y métase para allá, que no me quiero bajar la mía, yo no, que no me está aquí reversa, bueno, hágalo pues. Entonces yo empecé, hice una rutina, yo empecé a desmontar, a ver, que me toca. Cuando me dijeron, pare, ahí me pusieron más, cuando yo no estaba hablando de comandante, pero por el comandante, le digo, bueno, eso es sacar otra vez. Yo no sé qué hablar. Entonces, también no se subió el carro, claro. Entonces, cuando él se subió el carro, yo voy regresando y los guerrillos hacían quitando otra vez. Yo voy regresando y me meto para acá, claro. Pero resulta que yo no sé quién me iluminó, qué me pasó. Yo voy regresando, pero en la reversa yo entro en el carro y le clavo la primera y la otra, la dirección mía, no me ese carro para todo y me clavé así. Me ponía, yo no sé qué más con ese carro, si la vida no quiero más. Esa gente le quita, pues si lo dio. Entonces le dieron pusieron el carro por todas partes y yo me salí de ahí. Y le cuento una cosa, porque eso bajé salón cuando mamá me lleva el diablo, abajo sin nada. Y el carro de los tiros que le pegaron, le trataron unos tiros atrás. No quedó solo caminando adelante, la cosa adelante. Vale, de que puse de noche. Después, no sé si se la comunidad, es que tuve que la carrera, no me los tomamos, ya conté eso. Buscando la recompensa, y afuera Juan Pablo, porque yo conocía a Juan Pablo, porque yo ayudé y conocí a Juan Pablo en persona para ayudar a liberar a un señor amigo, y aquí le dijo, yo pues Estados Unidos, pues María Velázquez, que terminó siendo padrino, y mi hermano mío, que era comisionista de la panela, mi papá era quien le traía la panela a la pinta, y bueno, y no se puede. Entonces, entonces, exacto, pero resulta que había otros que eran amigos de él, entre ellos un señor Juan Guillermo Sierra, años Navidad, dueño de la finca La Marina, que queda a todo el frente de la hacienda Guachapacas. Ese es otro. Entonces, él en su momento de haber autodefensa de esa región, en el ámbito de la guerrilla, y amigo de Juan Pablo, y colaborador con Juan Pablo. Antes de Juan Pablo, él de Juan Pablo le recibió a comandante Ana José, o Héctor. Entonces, usted con Juan Pablo era un amigo de la vida, y todo iba a la finca, eran amigos, mucha credibilidad. Resulta que Juan Pablo hagan ya las transmisiones, si se realizan masacres en esa región, y Gavilán no militarizó un atentado, y el tío pues iba a la por él, entonces se comprometió a tener a Pablo. Le perdonaron la vida a él. ¿Sí me lo que te probó la historia? Sí. Entonces él terminó entregando a Juan Pablo y lo entrega aquí en el Oriente, antioqueño aquí, por la sede de los 15. Gavilán entrega a Juan Pablo, pero se lo entrega a unas personas de las autodefensas. ¿Qué son quiénes? ¿El grupo de ti o...? No, ya es un grupo que era aquí en la autodefensa para el año 96. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde yo no puedo decir que lo recibo porque tengo que ser claro que estoy. Pero esto es lo que me gusta. Sí, claro, es un nuevo documento. Entonces ya ahí entregan a Juan Pablo. Ustedes pueden averiguar toda la recompensa que se pagan y todo eso, porque eso lo pagaron. Entonces la recompensa era de quién, de qué institución la... Eso es lo que se llama la nación. ¿Por qué nada? Sí, o no sé si la brigada, no sé, pero pues se anunciaba aquí en un medio si se pagan los 150 millones, bueno, gente concretamente para esa recompensa. Entonces Juan Pablo lo captura, lo retiene la autodefensa. Lo retiene con otra muchacha, una compañera de él. Juan Pablo en su momento recibe que venía de los propios. Pero eso es que Juan Pablo lo tiene entretenido 3 días. Sacando información. Y en esos 3 días que estuvieron reteniendo a Juan Pablo, el presidente fue el persona y le pegué todo. ¿Y usted cómo sabe de eso? Porque por la organización, porque no perteneció. Pues se supo de Juan Pablo que el presidente gobernaba estuvo en el partido. Esto que es importante que estuvo presente y que se hablan más detalles, que yo hablaba con él de ese tema. Hace mucho tiempo, o no mucho, pero sí hace 40 años, de 2 años, tocamos este tema, el alemán. ¿Sabe cómo fue la muerte de Juan Pablo? Que Álvaro lo hizo con diseño. Inclusive ya hablan de Bahía, que tenemos encabezado que cómo se guarda ahí. Lo que pasa es que en ese momento está acá diciendo doctor, en ese momento es muy celoso con la información, con todo, porque está aquí en un lugar, uno dice una cosa en las casas, y en un rato uno dice algo, y otro la escucha y sale y la dice. Y bueno, y si tú aquí no te pregunta,
No quedó valiendo nada. Ahorita lo importante la importancia de estos corredores es que como no había guardado silencio, yo no había hablado. Pero hasta ahí va la historia, pues. No, y contar la historia de la aplicación de esto, y entonces es donde Santiago vive, Álvaro vive, los Dañón, y todo esto son los responsables de estas masacres. Que se dedican a estas fechas, entonces organizar y contar todos bien con el número de calles. Básicamente son estas masacres que en Santa Roque y la otra De Providencia. del 97. ¿Y hay alguien más que sepa de esa relación a Andrés Juan González? Porque usted dijo de un grupo de personas. Está este mismo muchacho Álvaro Sepúlveda, o alias Julián, que tampoco me acuerdo, fue el ¿cómo se llama? Actor el que manejó la escondida. Este muchacho fue el comandante de la escondida. Él sabe toda la relación porque los jefes inmediatamente le dan los billetes. Y él era el que iba a Guacharaca a pasar seguridad, pasar registro, todo, también trabajó. ¿Cómo se llama? Álvaro Sepúlveda. A ver, doctor, ¿dónde se armoniza y se encaja y se recibe la colaboración de esta gente? Aquí sí viene siendo la ley que siempre está fracasada, ¿cierto? Pero incluso también para una solución que cambia eso, es una ley de la República y entonces, bueno, y mi visión, yo pienso que es echar a Uribe a mi costado. Y apretado, porque también debe tener la batalla. O hay una pregunta en el público, entonces, porque Uribe dice de acuerdo, digo que es la defensa que no, la matado. No Uribe decir. A ver. Yo quiero hacer unas declaraciones públicas en lo que tiene que ver con la creación y fundación de lo que se terminó llamando bloque metro. Para yo contar esta historia, quiero ser postulado a la ley de justicia y paz, con unos integrantes, unos muchachos que son, como se dice, la vieja guardia que pertenecieron al bloque metro desde la época de Filo. Hay unos muchachos que pertenecieron a las compañías de San José de Cruz y todo eso. Los comandantes del bloque metro, conocidos por todo el mundo por la opinión pública, fueron J y WC. Pero los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando bloque metro son el señor expresidente Álvaro Uribe Pérez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas. Juan Villegas fue representante, fue diputado de la Asamblea, y todo esto son oriundos de San José, y tienen sus tierras y sus propiedades allá. Los Gallón también son dueños de unas fincas allá. Tengo entendido también son socios, Santiago, de la finca Guacharaca. Santiago Gallón. Santiago Gallón. Es socio de los Uribe. De los Uribe. ¿Por qué se origina y por qué son, digo yo, los fundadores de este grupo? Que aproximadamente para el año 95 se roban 600 cabezas de ganado a la gente de Guacharacas. Matan a un muchacho, un trabajador de esa finca, que mata a la guerrilla. Las 600 cabezas de ganado, lógicamente, se las roban a la guerrilla y frente a los desarrollaron. ¿De qué grupo? Del ELN comandado por Pablo. Y este grupo también le quema la finca y se roban los caballos y las mulas, los caballos y las mulares, caballos similares de esta finca. Muchos de estos caballos terminaron en San Roque, en el municipio, terminaron en manos de un señor que se llamaba Álvaro Carmona, negociante de caballos de bestias. Ahí, las vendió, las vendió. Hubo unos animales, entre ellos un macho que era un macho de paso, un macho muy bueno. Terminó en manos de Juan Pablo, y Juan Pablo patrullaba ese macho. Por toda la región del Nordeste. Entonces, Álvaro Uribe como gobernador sentía mucha rabia y como potencia a la vez, sabe que el jefe de la guerrilla patrullaba su macho. Y entonces, se da el inicio a este grupo. ¿Quién lo inicia? El primer comandante que no está ahí fue ¿quién? Filo. Filo era un muchacho joven, no tenía 30 años. Fue soldado profesional del batallón Palabras del municipio de Puerto Río.
ingresó con 25 o 30 hombres a nombre de Antioquia y empezaron pues y la base, cuando ellos llegan ahí, la primera base donde el campamento de ellos madre fue la hacienda Masacre, de la propia hacienda, en la casa, donde matan al papá del expresidente del barrio de don Alberto de Sierra. Y de ahí empiezan a hacer los desplazamientos a diferentes partes para hacer operativos y hacer las masacres. Allí se dieron las masacres, la primera masacre fue la de... Las primeras masacres de esta región fue la del 14 de septiembre del año 96, donde muere Álvaro Carmona, quien dijo ahorita que fue el que vendió los caballos que probaron de esta finca, que es un favor que le hace a la guerrilla, a Juan Pablo. También hay una masacre, hay mueren 8 personas. En este momento tengo los nombres que recuerdo, pues que los conocí personas por amigos míos, pues que Álvaro Carmona, Miguel Valeres, y como así como reconoció la familia de años, de años, tienen que dar la podería de esa familia. Ahí inclusive muy polémica esa masacre porque murió un peladito, como de 12 años, que se fue de paro. Esta gente fue unos comerciantes pues, de ahí, de San Roque, que se fueron a Puerto del Río, a la 14ª unidad de Puerto del Río, se fueron a renovar los salvoconductos y a comprar munición. Entonces se fueron en un ciudad localizado, se fueron y de regreso uno de los intersecan y desaparecieron. Ya después la segunda masacre se da en la fecha. La segunda masacre se da el 13 de julio del 96, en el corregimiento de Providencia, municipio de San Roque, Antioquia, donde murieron Nicolás Alberto Mesa, Santander, Danilo Ceballos Gil, Luis Carlos Posada, Omar Alzate Madrid y Elías Osorio. Fueron hallados 2 cadáveres en la finca en la vía principal que conduce al municipio de Puerto Río, junto a la finca La María, cerca de la Hacienda de las Characas. Y esta masacre tuvo que ver también con Hacienda de las Characas. Lo que pasa es que al fundarse este movimiento, este grupo, por iniciativa de estos señores de autodefensa, quienes son los que financian el grupo que las financiación que financió, pues es efectivamente de Jótico versus la relación con Jota, toda la organización pública de la relación con Jota y Obrecero fue Luis Villegas, Guillermo Santiago Gallón, Santiago Gil y el mismo Santiago Gallón. Todos esta gente, esto fue público. ¿Y qué más estaba? Y el mismo Álvaro Uribe, yo no puedo decir que Álvaro Uribe se reunió con esta gente, pero él sí. Él era el que promovía todo de acá de Medellín, él como gobernador. ¿Y qué otra gente hacía parte del grupo? ¿Había gente de la hacienda misma que trabajaba? Sí, claro. Hay un muchacho, Juan González, hijo del administrador general de esta finca, que es conocedor de todos estos hechos que yo estoy narrando, y quien se crió casi que de niño pues, en esta finca, y trabajó como un obrero cualquiera en esta finca, ordeñador, vaquero en la finca, y terminó las filas de la organización. ¿Era de niño trabajaba? ¿Trabajaba o...? De joven, yo no sé cuántos años en autodefensa, pero de joven pues cuando esta familia vive acá, Pero él estaba en la finca como trabajador. Él fue el trabajador, pero después termina en el grupo de autodefensa. Cuando ya empieza a llegar pues, el filo, empieza a llegar la contraguerrilla, pues ahí a esa finca, a la Hacienda Guacharacas, todo. Entonces él se empieza a miscuir. Ya es una cosa, esta historia de la contra que son humanitarias. Esto solamente lo digo yo, así como decimos el abuelo Pablo. ¿Eres desmovilizado? No, no es desmovilizado. ¿Pero es reconocido miembro? Tampoco. No ha sido. Él está reconocido como autodefensa. ¿Como autodefensa? Sí, como autodefensa, sí. ¿Y ha sido condenado por concierto para Argentina? Sí, está vinculado pues, a la organización. Entonces él está dispuesto pues, a declarar, sustentar todas estas cosas que yo digo que conocí, no porque él me las haya dicho, yo también las conocí. Porque yo fui fundador de Cartel de la Gasolina allá, fui muy cercano a Jota por mi relación de familia, que Jota era el comandante del bloque metro. ¿Su nombre completo? John Jaime Fano, casado, o sea, una parentesco pues, familiar lejano, pero lo había por un tío de él, es casado con una tía mía. Nos criamos de niños en Santo Domingo. Todo, esta familia pues, se fue de ese pueblo, porque tuvieron paisas, hubo dos problemas entre dos familias, la familia Franco, la familia Correa. Esta familia se fue para Guadalajara, el papá de todo nuevo Franco, aún vive, y ya desde el proyecto de las autodefensas, los castaños, ya Jota regresa,
le dan esa zona de Santo Domingo, porque él es de ahí, conoce, de ahí donde cuando empieza pues ahí a organizar. Bueno, esta gente comete masacres, ¿y qué más pasa ahí con la Y guerrilla? esta masacre, ¿de dónde sale a cometer esta masacre? Sale de la base donde si no me entienden. Y se da por la confrontación. ¿Cómo dice este problema? Resulta que hay un personaje que se llama Darío Granda. Se llama Darío Granda Toro, alias Gigante. Este es un minero de Providencia. Este minero tiene problemas porque va a explotar unas vegas de las Islas Guacharacas y tiene unos problemas con Santiago Libre. Tiene problemas con Santiago Libre, se declara la guerra, todo este cuento. Ella, este muchacho, ya se la ve imposible, tiene que abandonar allá, entonces recurrió a la guerrilla y se ingresa a la guerrilla y terminó siendo comandante de la guerrilla, en el frente de la Fernando de Santiago del ELN. Ya se había impuesto este conflicto. ¿Él era el comandante del frente? ¿El señor Granda? No, Granda no fue comandante, no sé qué rango, fue comandante, pero no sé a qué, como comandante de escuadra o un hermano. ¿Quién dirigía ahí la guerrilla de la zona? La dirigía Juan Pablo. El nombre de... Juan Pablo no pensé que era un lindo normal, paradójico, de la tierra de los castaños y él volviendo allá. Juan Pablo Lindo de Amalfi terminó su bachillerato allá, en Amalfi. Este muchacho Granda, se convierte pues ya en guerrillero y ya empieza pues a combatir. Cuando ya Granda tiene el problema de la mina, del oro que va a explotar y todo, ahí se regresa y ya se va porque este Granda es el que va y quema la finca y pues se roba la finca de la Islas Guacharacas. Pero el nombre ya con la guerrilla, ya es como guerrillero. Este muchacho Juan termina... ¿El comandante? No, Juan el hijo del administrador de esta finca. También termina enamorando una hermana de este Granda. Inclusive tiene un hijo, una hija, con un hermano. Darío Granda lo mataron en el 2002. Lo matan en el 2002. Resulta que después, cuando ya se da toda la confrontación, que el bloque metro recupera esa zona y acabó casi con toda la estructura de Fernando López, y se acaba con toda la estructura, Granda ya se mete a la defensa. Y empieza a trabajar, creo que en el oriente o algo así. Lo mandan de comandante, no lo sacan de la región del nordeste, donde es él, lo mandan para creo que es el oriente. Y un día en una reunión, Santiago Uribe se da cuenta que Granda está en las filas de la autodefensa. El mismo Santiago Uribe da la orden, después habla más detalles, da la orden y ya se trae, porque entonces ya Granda lo hace notar en Santiago Uribe. Y hace un juicio de Providencia, a Granda lo matan. ¿Qué le se matan a la ¿Eso es en Providencia? Lo mataron el 19 de diciembre del 2002. ¿En dónde? En un juicio que le hicieron en la plaza pública, en el corregimiento de Providencia. Corregimiento de Providencia. Providencia, yo le conté que es un misaliario de la... No, de hecho, es Providencia y el casco urbano de las tierras son las tierras de González. Bueno, y el resto del grupo guerrillero y de... ¿Cuál es la relación ahí con Ya todo eso se empieza a combatir, pero entonces ya ese grupo del metro empieza, lo que empezó pues ahí un grupo pequeño empieza a fortalecerse. hay convivir y todo eso? Y ya se conforman las convivir, que un muchacho que se llama Álvaro Sepúlveda, trabajó un hijo militar en la zona mía de Caldas. Y ese muchacho está entendido que él fue comandante de esta convivir en San José de Luz. Hay otros muchachos también que fueron parte de esta convivir. Estas convivir tenían que ir por orden de Villegas y vigilar pues está la seguridad de Guacharacas, está esta región. Y era como la parte legal de la autodefensa de ese grupo de ahí. Era como la parte legal de este grupo de ahí. ¿Y en qué circunstancias se desarrolla ahí la confrontación con la guerrilla más? Es decir, de parte de los de Granda, ¿qué más ocurre ahí después? Ya se ve la confrontación y entonces Juan Pablo se vuelve un objetivo militar. Prioridad número 1 de Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia. Le pone su recompensa. Tengo entendido. Interrumpir un momento. Vamos bien. ¿En qué Se viene lo de la recompensa entre Juan Pablo y Juan Pablo se vuelve pues una... ¿Quién ofrece la recompensa? La ofrecen aquí la gobernación.
pues la policía en los medios siempre se la recompensa por la captura de Juan Pablo. Inclusive yo estoy tratando de ganar esa recompensa, de ya ir a la gobernación. En este momento no recuerdo con el jefe, no sé si era jefe de seguridad de la gobernación o qué, Luis Blanco, con quien yo me entrevisté en la gobernación y hablé con él para la entrega de Juan Pablo. Inclusive hablando entrevistaba y le daba la información de Juan Pablo Movimientos, de Juan Pablo a un muchacho, Andrés, alias Andrés, no reconozco, nunca reconocí el criminal, pero sé que era militante aquí de la brigada, de la 14ª, perdón, de la 4ª brigada. Y esto ya que se puso a entregar a Juan Pablo. Y entonces. Pero se le adelantó. Se me adelantó Juan Guillermo Sierra, más conocido como Gavilán, dueño de la Junta de la María de Providencia, que pertenecía a la empresa Sierra Panelera. Entonces lo entregó. Juan Pablo lo entregaron aquí en el origen antioqueño. Fue entregado a un grupo de autodefensa. Juan Pablo en su momento. Pero se pagó la recompensa. Tengo entendido que la pagaron. Es decir, un grupo de autodefensa. No, la recompensa la pagaron oficialmente. Sí, pero digamos, lo que no entiendo aquí es, a este hombre, Juan Pablo, lo entregan a un grupo de autodefensa. Juan Pablo lo entrega, hay una parte que hay que investigar con todo, porque más allá yo decir que sí la pagaron, o sea, yo sé que Juan Pablo recibió la plata. Se dice que no lo va a explicar. Juan Pablo recibió la plata, Gabriela recibió la plata, no sé si la pagó la gobernación o si pagó la recompensa. Pero lo que sí es seguro es que a Juan Pablo le entregaba a un grupo de autodefensa. Juan Pablo, Guillermo Gavilán entrega a Juan Pablo y se lo entrega a un grupo de los autodefensas que operan en el oriente antioqueño. Juan Pablo en su momento ofrece 3 millones de pesos de capturado por una compañía y ofrece 3 millones de pesos para que lo liberen, para que lo suelten, lo venden. Y no, Juan Pablo lo tiene retenido como 2 o 3 días y por información, por todo, de lo que uno conoció, que lo conocían los mismos jefes por el acercamiento y la cercanía que yo tuve y la confianza que yo tuve personalmente de ser. Juan Pablo fue visitado cuando tenía un peso amarrado, fue visitado por el gobernador de entonces, Álvaro Uribe Vélez, quien fue lo visitó y allá pues tengo entendido de lo cascó, como se dice, si le arreglaron cosas, porque Uribe andaba muy bien, porque Uribe era como la vinca, el barro son malas, y por lo del macho. De ese tema que estoy contando de la parte de Juan Pablo, que yo estuve presente, es conocer con el comandante de Cárdenas, y muchas cosas que esclarecer aquí. Y hay otros miembros de las autodefensas que sepan de esta situación. Se va a pegar aquí, y estoy hablando de cosas reales. Son difíciles de comprobar médicamente, pienso yo, porque aquí no hay grabaciones, pero es un testimonio que lo está dando una persona que pertenece a una organización, que soy oriundo de la región, que hice política en la región, que tuve un cargo en la organización allá, todo es un testimonio, como lo pueden haber de otros integrantes de esta organización que son de la Guardia, que son testimonios súper reales, pero decía que grabaciones son cosas muy difíciles, no me agarro una cosa de eso. Bueno, y de lo que sí quiero también quiero hablar de lo de Malipir. En Río Chilo Caldas se dio al exgobernador indígena Gabriel Cartagena. Este Gabriel Cartagena, muy vinculado con la guerrilla, él era gobernador como de 2 o 3 resguardos ahí, y el compromiso de él con estos resguardos, más con los resguardos, era con la guerrilla, con el Aurelio Rodríguez y todos los que operaban ahí, era pedir una zona de paz en esa región. Zona de paz era sacar la fuerza pública para ellos poder moverse como perro por su casa. Entonces allá en esta región hubo unos candidatos a la alcaldía. Unos candidatos a la alcaldía que fueron las elecciones de Río Sur, fueron el 26 de octubre del año 2013. Este tipo pues se le daba la
entonces el que reemplaza en ese movimiento indígena Gabriel Cartagena fue la Universidad de La Paz Joven, por el movimiento indígena, que ganó finalmente terminó la alcaldía con 8.624 votos. ¿Quién fue el grupo que lo eliminó? Yo tengo responsabilidad de la muerte de Gabriel Cartagena, yo ya acepté los cargos, fui condenado a 26 años por ese hecho, y el comandante ya de sus integrantes ya aceptaron esos cargos de la muerte. Lo que pasa es que yo lo que no es esclarecido el hecho como tal, no es esclarecido, como digo yo, detrás de cada muerto siempre hay historia, y esa historia le fue un pedazo. Entonces, resulta que acá el objetivo era, cuando yo llegué acá, el objetivo era coger el poder local, el poder regional, y ganar de todas las alcaldías. La alcaldía de Los Sucios era un objetivo mío importantísimo porque Los Sucios es un municipio muy importante en el occidente de Caldas, y casi tenemos todo Caldas, un municipio de muchos habitantes, no recuerdo el número de habitantes en este momento, un municipio pues, muy importante. Y el objetivo era tomar esa alcaldía, ganarla, pero muy dura ganarla por los movimientos indígenas. Entonces, manejar esa votación muy barraca. Entonces, por eso fue que se le dio de baja. Entonces, yo quiero contar a Gabriel Cartagena. Hay los candidatos que fueron después que se mata a Gabriel Cartagena, el gobernador y candidato a la alcaldía. Los candidatos eran Daniel Eduardo Tapazo por el movimiento indígena, por el Partido Liberal, por Jorge Iván Irán Cuesta. Y por ese grupo de votación saca 5.209 votos. Y el candidato mío, Jorge Arcadio Villada García, quien le dio la mano el movimiento Colombia Democrática del senador Mario Uribe. Correcto. El senador Mario Uribe. Mario Uribe, para esta fecha, decir que Mario Uribe, primo del presidente, era un sucio para esa época, hacer proselitismo era casi imposible. Eso pues era apoteósico, creer que iba a ir a un pueblo de esos. Y efectivamente fue donde gente pues mía, de clase militar, se le dio seguridad, porque no fue que hizo su campaña ya. ¿Ustedes le dieron seguridad a Mario Uribe en la zona? Claro, igual de la militar. Él iba a hacer proselitismo de la militar. ¿Y qué tipo de seguridad? ¿Escoltas? Sí, pero no es con la policía nos ha hablado de él, sino la seguridad, pues, El control territorial y estar pues, en la reunión donde él hacía proselitismo. Inclusive en este momento hay un alcalde, el exalcalde de la mitad, César Pérez, eso está capturado, está detenido en la cárcel de Bellavista. César Pérez es primo de ellos, del presidente Uribe, Mario Uribe. Un candidato que yo puse, que yo fui que le felicito. ¿Es primo de ellos? Sí. Yo fui que le felicito. Por el lado materno, sí. Pérez. Sí. Y fui que le felicito para la campaña. Inclusive en este momento está en la casa por vínculos conmigo, ganó la alcaldía, yo la financié la alcaldía, no se alcanzó a procesionar. Era una credencial y a los 8 días lo capturaron. ¿Campaña de cuándo? ¿La campaña de qué periodo? ¿La ese? Sí. Pues madre. Como la vuelta. Es esta última, la última campaña. 2006. No, o sea, la campaña de alcaldes fue en 2003. No, 2003 es la que les dije que fecha viene a ser. 2006, 2010. Sería para el 2006. ¿Tú qué haces? El caso es que usted dice que uno de los primos de los hermanos Uribe Vélez está hoy en la cárcel por paramilitarismo. Claro, yo incluso conmigo. Incluso en ese momento él cayó con tres clasificados de lo del voto de la gasolina de combustible. Entre esa captura donde él está involucrado, como sus personas tengo entendido, donde hay unos comandantes de la policía, unos miembros de la fuerza pública mejor, de ahí de la pintada, son como 2 personas. Y entonces, pues, incluido pues Señor Pérez. La relación mía y la comunicación mía con Mario Uribe fue a través de Señor Pérez y del candidato Jorge Arcadio Villada. En este momento está prófugo de la justicia porque lo vincularon con la muerte de Gabriel Cartagena también y está condenado por los 40 años. Y era el señor Mario Uribe que daba las órdenes para asesinar a... No es la orden, sino que instigaba y mandaba la razón, pero yo le que sea ese trabajo que hay que darle bajar este hombre para poder ganar esta elección allá. Y para que el señor pues
Bueno, era una orientación. Claro. Y si da, Sí. y yo quería directamente ir a orden para hacer ese informe de histórico. Y usted recibió esta orientación Claro. a través de estos otros señores. Claro, Los papeles. claro. Y también quiero contar lo del comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, cuando se abre la cartera de estos miembros de la organización que se llama Prosocial. También quiero contar del comisionado Luis Carlos Restrepo es que fue una negociación que hubo el comisionado de paz, dejar libre a alias Daniel, o Danielito como le llamaba, de la oficina del brigada, que era el segundo de la oficina, el segundo de Rogelio. Esto con el compromiso de que tenía que darle baja a Vicente Castaño. El comisionado recibía orden de quién. El presidente dijo, ¿por qué la manda a matar a Vicente Castaño? Porque Vicente Castaño era, mientras que nosotros estuviéramos en lo que, o sea, en el proceso como tal, nosotros todos capturados en las cárceles, y se estaba hablando de una movilización, todo este cuento. Nosotros fuimos sometidos a la justicia, si había un sometimiento a la justicia, aquí no había un proceso de paz, como se nos quieren hacer saber a la opinión pública. Pero estar Vicente Castaño, que era el fundador de la autodefensa, y estar libre, era muy peligroso para el gobierno, porque era prácticamente estar vigente y estar viva la autodefensa, entonces políticamente el gobierno no podía permitir que Vicente Castaño siguiera fuera, porque el gobierno ya sabía que él no iba a cumplir con todos los compromisos que había hecho para con la organización. Entonces, al no haber cumplimiento por parte del gobierno nacional, no podía tener a Vicente Castaño vivo. No les convenía, porque era el fundador y como siempre se conoció que Vicente Castaño tuvo el poder siempre de control, de demostrar y de hablar de Carlos Castaño, pero el propio PLR, comandante siempre fue don Vicente Castaño. Entonces, resulta que Daniel ya tuvo unos problemas ya internos. Ya Daniel lo mata, pues, lo mata se cree, no sé, la misma organización, no sé los motivos. Pero entonces el compromiso lo sigue teniendo Humberto. El compromiso era inicialmente a través de Humberto, que Humberto comprometerse a matar a don Vicente Castaño. Esta historia no la conocemos mucho cuando Humberto la picota. ¿Cierto? Entonces, ya me daba cuenta de que el Humberto me sacó de cómoda para que yo movilizara el grupo de Jara y pelear con el gobierno. Pues, pelear entre comillas, nosotros siempre reclamamos los derechos a los cuales tenemos como cualquier ciudadano colombiano. Y desmovilizar el grupo de la manera oficial y hablando de un verdadero proceso, que se respetaran pues, todos los pactos, todos los compromisos. Y Humberto le hizo el cumplimiento al presidente Uribe, donde le manda a Vicente Castaño, ya más detalles. Don Vicente siempre es razonero entre el mediador siempre entre Don Berna y la casa de Nariño Mejor, quien termina matando y da las órdenes de Don Vicente ese Rogelio ya da las órdenes a HH. La HH pues, sabiendo porque HH fue la mano de San Vicente. Y no había llegado a San Vicente. Paradójicamente increíble. HH, que fue guerrillero y fue todo, y ya el resto de los se termina matando a los propios jefes. Involucrado en la muerte de los dos propios jefes de los Castaños. De Carlos Castaño, que también participa en la muerte de Castaño, de Carlos, también participa en la muerte de Vicente. Entonces, el comisionado además pues, tiene responsabilidad en esto. Diría yo que es un acto intelectual, igual que la muerte de Jorge Obrecero, que el mismo gobierno no les convenía estar vivo Jorge Obrecero, por la historia que conté ahorita, de los fundadores, ¿quiénes fueron los fundadores? Y eso no ha sobrevivido mucho de ellos. Muy poquitos han sobrevivido. Yo soy un suicida, diría yo, un kamikaze, estar dando estas declaraciones, porque lo que es Francisco Villaca, pues, cuando empezó a declarar en contra de una masacre de Lara, fue comisionado de pasar a la cárcel, no visitarlo. Habló con él y Villaca, pues, ya se retracta, se voltea. Aquí en los compromisos, esta gente se compromete a conseguir la domiciliaria por cuestión de salud, que de hecho es una persona enferma pues, de verdad. Le consiguieron la salida pues, para casa, pero cuánto duró, no lo mandaron a él. Lo mismo con Tasmania, buscaron que Tasmania desmintiera todo lo que dijo. A esa historia de terror le levantó un pedazo muy grande, a través de la retractación de Tasmania.
en favor de Uribe para desmentir lo que había dicho la Corte, es donde se consigue la salida del macaco, de la corbeta y lo regresa a Código. Entonces, no tiene que mandar lengua donde. A ver, no, yo quiero agregar aquí, quiero usar el acompañamiento de usted, doctor Iván Cepeda, como representante de la Cámara y que pertenece a la Comisión de Derechos Humanos. Usar el acompañamiento para esclarecer aquí la verdad y buscar unas garantías mínimas de seguridad, no tanto para mi persona, sino también para mi familia, mis señores y cocinas, que tengo una niña de 5 años que se llama Salomé Sierra, y una niña de 20 meses que se llama Isabel Sierra, mi esposa se llama Claudia Castro. Llevo 23 años con ella y estoy dispuesto a declarar esto siempre y cuando haya acompañamiento, que yo esté postulado, pueda convocar a todos estos muchachos que pueden certificar y acompañar lo que yo estoy diciendo, porque si aquí no hay un acompañamiento, esto sucede en la nada, y que haya pues seriedad de parte y parte, que esto funcione bien. Mi compromiso es con la verdad, estoy dispuesto a pedirle al señor presidente Álvaro Uribe públicamente que se desmovilice, que él también perteneció a la organización, él es fundador de un grupo de autodefensa. Quiero también decirlo públicamente, si es posible, a todos estos candidatos a estas elecciones ahorita que se acercan para el 30 de octubre, que estos candidatos que reciban el apoyo del señor presidente Álvaro Uribe pueden ser investigados más adelante por parapolítica, por haber sido apoyados por un miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien todos lo reconocemos como un jefe donde todas las autodefensas lo acompañamos en las elecciones, tanto en las iniciales del 2002 como lo confesé yo en la subasta ganadera que le hice en el 2002, donde Jesús Pinta hizo presencia en la zona donde él estuvo, en la subasta, en la Bocana se le prestó seguridad, y donde todos los políticos que hoy se encuentran presos, senadores, representantes, alcaldes y gobernadores, que están por los vínculos con nosotros, con las autodefensas, y que nosotros declaramos, todos estos políticos, la votación de ellos fue para acompañar la presidencia del señor presidente Álvaro Uribe en la primera y segunda reelección. Sin el acompañamiento y sin la votación, el fortín político de todos estos políticos que se encuentran detenidos en las cárceles por parapolítica, Álvaro Uribe no hubiera sido presidente. Entonces, si ellos todos tienen los vínculos y trabajamos para un mismo bien común que el señor presidente Álvaro Uribe, entonces él también debe que le contemos a este país.